El Gesot los guió a través de la bulliciosa agencia, con su aguda mirada escudriñando el entorno a medida que avanzaban. Regresaron a la habitación por la que había entrado antes. Las paredes estaban adornadas con diversos premios de héroe y fotografías enmarcadas de misiones pasadas, cada una contando la historia de un tipo diferente de heroísmo. Izuku los siguió de cerca, intentando absorberlo todo. Gran Torino caminaba junto a Izuku con su habitual serenidad. Bienvenido a mi agencia, chico, dijo el Gesot con voz firme y tranquila. No lo he dicho, pero tengo algunos compañeros que no son conocidos por el público. La policía y otras agencias los conocen, pero nada más. Les gusta mantener el secreto mientras se centran en misiones de sigilo y cosas así. A mí me gusta encargarme de misiones más grandes y complejas. A veces se unen a mí y otras no, dijo, mostrándome algunos de los monitores de delincuencia. Izuku asintió, absorbiendo cada palabra. Su mirada recorrió rápidamente los monitores de delincuencia que Edgesot señaló, cada uno mostrando transmisiones en vivo desde diversos puntos de la ciudad. El nivel de profesionalismo y preparación en la agencia de Edgesot no se parecía a nada que Izuku hubiera visto jamás. Siempre había admirado a los grandes héroes, pero estar en su espacio hacía que la magnitud de sus responsabilidades fuera demasiado real. Esto es solo lo básico, continuó el Gesot, accionando un interruptor en la pared para revelar una serie de monitores que rastreaban misiones en curso y actividades criminales. De aquí obtenemos nuestra información. Tenemos vigilancia terrestre y, en algunos casos, también aérea. Señaló el techo, donde cámaras ocultas y sensores de movimiento probablemente rastreaban el movimiento incluso en los rincones más oscuros de la ciudad. Gran Torino, siempre un observador silencioso, le dio una palmadita en el hombro a Izuku y susurró. El Gesot es muy estricto, muchacho. Puede que sea uno de los héroes más misteriosos, pero su trabajo lo dice todo. Presta atención. Izuku asintió levemente a Gran Torino, intentando contener su asombro. Su mente se llenó de pensamientos. Esto era, lo auténtico. Esto era lo que significaba ser un héroe profesional. Hay un total de 35 personas solo en esta sala, y se mantienen en contacto con mis compinches, de los que les hablo, y conmigo. Hay diversos factores que influyen en quién se encargará del crimen, pero lo hacemos con rapidez. El Gesot continuó con voz firme mientras se dirigía a la sala. No solo respondemos a los delitos que vemos. Nos anticipamos a ellos. Recopilamos información, rastreamos movimientos y nos adelantamos a la actividad delictiva. Nuestro trabajo no es solo detener el delito cuando ocurre, sino prevenirlo incluso antes de que comience. Esto requiere vigilancia constante y la cooperación de todos los miembros del equipo. El Gesot se detuvo frente a un gran mapa digital de la ciudad, colgado en la pared. Pequeños puntos rojos y verdes parpadeaban sobre él, marcando la ubicación de varios casos activos, algunos bajo control y otros en escalada. El mapa no era solo para mostrar, se actualizaba constantemente en tiempo real. Estos puntos representan situaciones actuales. Rojo significa crítico, verde significa contenido. Cuando surge un caso, inmediatamente decidimos quién lo manejará según sus habilidades y ubicación, explicó el Gesot, señalando los puntos rojos parpadeantes. Por ejemplo, si nos enteramos de una toma de rehenes en el norte, normalmente soy el primero en ir, dada la magnitud de la amenaza. Pero si se trata de un robo menor, podrían enviar a un compañero. Todo se reduce a una evaluación. Izuku lo asimilaba todo. Era evidente que Edgesot tenía una red extensa, un nivel de coordinación que lo convertía en uno de los héroes más eficientes. Pasaron por la zona común de la agencia y él recorrió un pasillo con muchas puertas. Abrió una para mostrársela a Izuku y, al mirar dentro, vio una habitación. Aquí es donde te alojarás la próxima semana. Solo una instalación básica, explicó el Gesot, haciéndose a un lado para que Izuku echara un vistazo. Nada del otro mundo, pero servirá. Esta es tu habitación esta semana, pero pasarás la mayor parte del tiempo en el campo conmigo o entrenando conmigo o con Gran Torino. Izuku entró en la habitación, mirando de un lado a otro mientras lo asimilaba todo. La habitación tenía cierta sencillez, pero todo en ella denotaba eficiencia. Era evidente que no había nada innecesario en el espacio. Todo cumplía una función. La cama era lo suficientemente grande para un buen descanso, y el escritorio estaba equipado con aparatos que le serían útiles durante su estancia. Muy bien. Vámonos. Es hora de ver qué puedes hacer en persona, dijo el Gesot mientras salía de la habitación con Izuku detrás.
Lo dejó pasar a una habitación al final del pasillo y abrió la puerta a una gran habitación blanca con paredes acolchadas. Edgesot y Gran Torino entraron, seguidos por Izuku. Esta es una sala de 21 x 21 metros que uso para entrenar, y en la que tú también entrenarás. Hay algunas salas más como esta en el edificio, pero usaremos esta, dijo Edgesot, haciendo crujir los hombros. Ahora, dijo Edgesot, acercándose al otro lado de la habitación. Gran Torino cerró la puerta tras ellos e Izuku miró inquisitivamente al héroe número 5. Lanza un ataque con tu máximo poder sin destruirte. No te preocupes por la habitación. Es lo suficientemente fuerte como para resistir un golpe de All Might. Le pedí que lo probara él mismo. Muéstrame lo que tienes, dijo, agachándose. El corazón de Izuku latía con fuerza al asimilar las palabras de Edgesot. ¿Atacar con mi máximo poder? No era frecuente que le pidieran que mostrara toda su fuerza, pero ahora, frente a dos héroes profesionales, sentía el peso de sus expectativas. La presión era inmensa, pero este era el tipo de desafío con el que había soñado. Si estás seguro, dijo, adoptando también una postura. Empezó a potenciar Full Cooling al 55%, pero se interrumpió al perderse de vista a Edgesot. Entonces sintió un golpe en el cuello y lo derribó. Volvió a levantar la vista y vio que Edgesot estaba en el mismo sitio. Hazlo otra vez, dijo con calma. Bien. Lo haré de nuevo, murmuró Izuku para sí mismo, con las manos apretadas en puños mientras fijaba su atención. Esta vez, no dudó. Volvió a activar capucha completa al 55%, pero con más confianza. Una vez más, sintió un golpe inesperado en la espalda y se estremeció de dolor. Edgesot lo atacaba antes de que pudiera preparar completamente su capucha de ave. Normalmente, su durabilidad lo habría frenado al activarla, pero no estaba listo y no tenía la oportunidad de prepararse. Esta es tu primera lección, dijo Edgesot con calma. Según mis cálculos, tardas demasiado en activarte al activarte. Tardas unos 2,6 segundos. Para alguien de tu edad, no está mal, pero en el futuro, cuando luches contra alguien con años de experiencia como villano y pueda activarse en menos de 0,5 segundos, eso sí será un problema, dijo, acercándose a él para ayudarlo a levantarse. Edgesot lo miró a los ojos. Hay un estudio que dice que el 42% de las personas pueden transformarse o aumentar su poder gracias a sus dones. Mi don se llama Foldabody. Me permite adelgazar, pero cuando era más joven tardaba casi 3 segundos en adelgazar. Ahora puedo hacerlo a la velocidad del sonido. He estado practicando y entrenando a diario para lograrlo. Por eso no podías verme. Lo que quiero decirte es esto. Lo primero que quiero que aprendas es a reducir el tiempo de aumento de poder. Te ayudará a largo plazo. Me aseguraré de que sea menor antes de que te vayas. Tienes un poder y una velocidad increíbles, pero necesitas reducir el tiempo de aumento de poder para mejorar, dijo, asintiendo. Gran Torino observaba el intercambio en silencio, con las manos en los bolsillos y una sonrisa cómplice. Es un amor duro, chico. Pero así lo hacen los profesionales. Si quieres sobrevivir en este trabajo, no puedes permitirte dudar. Ni un instante. Puede que no parezca mucho tiempo, pero incluso 0,1 segundos marcan la diferencia. Izuku asimiló las palabras de Edgesot con la mente acelerada. Sabía que cada segundo contaba en la batalla, pero oírlo de alguien como Edgesot, el héroe número 5, que había perfeccionado su habilidad hasta ese nivel, fue un duro recordatorio de lo mucho que aún le quedaba por aprender. Lo entiendo, dijo Izuku con voz firme. Estaba decidido a mejorar, adaptarse y hacerse más fuerte. Trabajaré en ello. No perderé el tiempo. Edgesot asintió con aprobación. Bien. Estás mostrando la actitud correcta. Te dejo con Gran Torino, ya que tengo una misión que cumplir muy rápido. Buena suerte, dijo mientras se dirigía a las puertas. Izuku estaba de pie en medio de la sala de entrenamiento, con el corazón aún latiendo con fuerza por la dura lección que acababa de recibir. Podía sentir el escozor en el cuello y la espalda donde Edgesot lo había golpeado, pero no estaba concentrado en el dolor. Estaba concentrado en las palabras que le habían grabado en la mente. Cada segundo cuenta. Gran Torino, de pie al borde de la sala con las manos aún en los bolsillos, dirigió a Izuku una larga mirada escrutadora. ¿Lo oíste?, dijo Gran Torino con una sonrisa. El grandullón tiene razón. ¿Aumentar su potencia en menos de 3 segundos? Es un buen comienzo, pero necesitas reducirla. Tienes potencial, pero estás perdiendo demasiado tiempo preparándote. Si quieres sobrevivir, tienes que ser más rápido. Sí, señor, dijo Izuku asintiendo.
Gran Torino soltó una risita, con las manos aún en los bolsillos. Muy bien, chico. Manos a la obra. Si te lo tomas en serio, podemos empezar ahora mismo. No hay mejor momento que el presente, ¿verdad? Su tono era ligero, pero había una agudeza en sus palabras que hizo que Izuku se enderezara con determinación. Ah, sí, antes de que se me olvide. Tienes que contarle a Edgesot cuál es tu don. No se trata de uno para todos, sino de sintetista. Tu padre me lo contó, y, madre mía. Ese es probablemente el don más poderoso que he visto en mi vida. Edgesot necesita saberlo todo, dijo, extendiendo los brazos. Izuku asintió. Por supuesto, señor. Supongo que tendré que hacerlo en algún momento. Gran Torino sonrió con sorna, visiblemente complacido con la actitud de Izuku. Bien. No te preocupes, chico, no eres el primer héroe con un don único que lo mantiene en secreto. Ahora. Prepárate, dijo agachándose. Izuku se puso en posición de combate y sonrió con suficiencia. Serían 7 días largos, pero divertidos. 8 horas después. Gran Torino había terminado de entrenar a Izuku y ahora estaban en la oficina de Edgesot. Izuku le había contado todo lo necesario sobre cómo los sintetas pueden crear peculiaridades. Edgesot se recostó en su silla, con expresión indescifrable mientras procesaba todo lo que Izuku acababa de decirle. La oficina quedó en silencio por un momento. El único sonido era el tic-tac de un reloj en la pared. Gran Torino estaba a un lado, con los brazos cruzados, observando la interacción con una sonrisa divertida. Izuku permanecía rígido en su silla, con los puños apretados sobre el regazo. Por fin lo había explicado todo. ¿Qué era realmente Syntaist, cómo funcionaba y en qué podía convertirse? Finalmente, Edgesot exhaló por la nariz, con su mirada penetrante clavada en la de Izuku. Yaji, dijo con voz serena, aunque con un matiz de asombro. Esto, supera todas mis expectativas. Izuku tragó saliva, pero asintió. Sé que es mucho, señor. Pero yo. Edgesot levantó una mano, silenciándolo. No es solo mucho. Es revolucionario. Se inclinó hacia adelante. Su mirada seria. Es decir, es extraordinario que tengas algo así. Prometo mantenerlo en secreto. No necesitamos que mucha gente lo sepa. Gracias por contarme las complejidades de tu don. Edgesot juntó los dedos, con la mirada fija en Izuku. El potencial de tu don es asombroso, dijo con tono mesurado. No solo te estás adaptando a habilidades existentes, sino que las estás creando. Esto no es solo la evolución de un don. Es algo completamente nuevo. Sí, señor, le dijo. Bueno, necesito hablar un rato con Gran Torino, pero puedes tomarte el resto del día libre. Ve a cenar al café de abajo. Cárgalo a mi cuenta. Al fin y al cabo, el edificio es mío, dijo sonriendo bajo la máscara. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al oír mencionar la cafetería, pero disimuló rápidamente su sorpresa. No era raro que los héroes tuvieran privilegios en sus puestos, pero esto era diferente. Edgesot era el dueño del edificio. Eso indicaba un nivel de influencia y riqueza que Izuku aún no comprendía del todo. Aún así, la oferta era demasiado generosa para rechazarla, sobre todo después de un agotador día de entrenamiento. Gracias, señor, dijo Izuku con una reverencia respetuosa. Bajaré enseguida. Edgesot asintió, su máscara apenas se movió en lo que podría interpretarse como una sonrisa. No te pongas demasiado cómodo, chico. Esto es solo un descanso. Mañana retomamos donde lo dejamos. Y recuerda, concéntrate en reducir el tiempo de encendido. Espero mejores resultados para el final de la semana. Izuku asintió de nuevo, con una determinación cada vez más firme. Entendido. Gran Torino, que había estado observando la interacción en silencio con una sonrisa perpleja, ladeó la cabeza. Ese es el espíritu. Pero recuerda, chico, no te limites a comer. Descansa. Tienes una semana larga por delante. Voy a asegurarme de que la disfrutes al máximo. Su tono era ligero, pero había un destello de seriedad en sus ojos. Edgesot tiene razón. Tienes poder, chico, pero son la sincronización y el control los que marcarán la diferencia. No dejes que se te escape solo porque te sientes un poco seguro. Izuku asintió con firmeza, apreciando las sabias palabras de Gran Torino. No pensaba confiarse. No ahora. No cuando tenía tanto que demostrar. Dicho esto, Izuku salió de la oficina. Sus pasos resonaban por el pasillo mientras descendía a la cafetería. El edificio estaba en silencio, sus pasillos adornados con trofeos y galardones de varios héroes.
No pudo evitar echar un vistazo a algunos, admirando el legado de quienes lo habían precedido. Cada rincón del lugar parecía evocar años de entrenamiento, sacrificio y victorias. Era un recordatorio de cuánto le quedaba por recorrer antes de poder considerarse un verdadero profesional. El café era cálido y acogedor, con algunos héroes dispersos, comiendo y charlando. Izuku se acercó al mostrador y pidió una comida sencilla, aún con el peso de los acontecimientos del día sobre sus hombros. Al sentarse en una mesa cerca de la ventana, intentó relajar los músculos, respirando hondo varias veces. Le dolía el cuerpo, pero no era el agotamiento físico lo que lo agobiaba, sino la presión de lo que acababa de aprender. Miró su teléfono y dijo que tenía algunos mensajes de algunos amigos. Eran las 6:28, así que la mayoría probablemente ya habían terminado por hoy. Kyoka. Tío. Tengo el cuerpo a tope con los entrenamientos que me está dando de ATARMS. Creo que corrimos unos 16 kilómetros hoy. Momo. Espero que todo te vaya bien. Esta semana va a ser larga. Ya lo noto. Ibara. Estoy muy contento con lo santa que está yendo esta pasantía. Shoji. Creo que asusté a algunas personas cuando hice mi primera patrulla hoy. Izuku rió suavemente ante los mensajes de sus amigos, sintiendo una sensación de camaradería a pesar del cansancio que se le estaba instalando. Flexionó los dedos doloridos antes de escribir algunas respuestas. Para Kyoka. Eso suena brutal. El Gran Torino también me ha estado exigiendo mucho, pero al menos no tuve que correr 16 kilómetros. Asegúrate de estirar o te sentirás aún peor mañana. Para Momo. Todo va bien. Acabo de terminar el entrenamiento y me tomé un pequeño descanso. Tienes razón, esta semana va a ser dura, pero lo superaremos. Para Ibara. Me alegra saber que tus prácticas van bien. Espero que tu mentor no sea demasiado duro contigo, aunque, conociéndote, estoy seguro de que lo estás llevando con soltura. A Shoji. No te preocupes, amigo. La gente solo necesita tiempo para acostumbrarse a ti. En cuanto vean el tipo de héroe que eres, te aceptarán. ¿Cómo era la patrulla si no? Pulsó enviar y se recostó en su silla, bebiendo un vaso de agua mientras observaba la ciudad. Era extraño lo normal que parecía todo desde allí, considerando lo mucho que acababa de aprender sobre su don. Sintetista no era solo una habilidad poderosa, sino algo completamente diferente a todo lo anterior. Esa clase de responsabilidad le pesaba mucho. Un suave timbre de su teléfono indicó una respuesta. Empezó a devorar arroz y pollo mientras leía su mensaje. Kyoka. Estirarse es un rollo, pero supongo que no tengo opción. Este entrenamiento de héroe está intentando matarme. Momo. Qué bueno oír eso. Hagamos todo lo posible. Ibara. Gracias, Izuku. Mi mentor es muy estricto, pero solo sirve para guiarme por el buen camino. Shoji. La patrulla estuvo bien. Solo algunas miradas de sorpresa y un niño que lloró al verme, pero ayudé a una anciana a llevar la compra, así que estuvo bien. Izuku frunció el ceño levemente ante el mensaje de Shoji, deseando que la gente no lo juzgara por su apariencia. Shoji era una de las personas más amables y confiables que conocía. Para Shoji, ese niño probablemente recordará algún día y se dará cuenta de que le tenía miedo a un gran héroe. Estás haciendo un trabajo increíble. No dejes que te afecte. Al enviar el último mensaje, Izuku suspiró y encogió los hombros para aliviar la tensión. Mañana iba a ser igual de intenso, si no más. Pero por ahora, tenía que terminar de comer y disfrutar de un momento de paz. Empezó a comer más cuando recibió una llamada. La miró y era de Todoroki. Se confundió y contestó. ¿Hola? Preguntó. Izuku, necesito ayuda, dijo suavemente, lo que confundió a Izuku. ¿Con qué? Preguntó. Mi hermano me está molestando, dijo, haciendo que Izuku sonriera y luego se riera entre dientes. ¿Cuál? Preguntó sin dejar de reír. Toya. Me estaba entrenando durante mis prácticas como Frostflare y ahora no deja de ser tan cercano y personal. Bueno, dijo Izuku, todavía divertido, no sé cómo puedo ayudarte. Es tu mentor para las prácticas, ¿verdad? Entonces, ¿eso no significa que debería trabajar estrechamente contigo? Shoto suspiró al otro lado de la línea. Sí, pero lo decía en serio, Izuku. Se mete en mi espacio personal constantemente. Cada vez que intento usar mi hielo, está ahí, observándome como un halcón. Intenté usar mi fuego antes, y prácticamente me agarró la muñeca para corregir mi postura. Es como si estuviera vigilando cada uno de mis movimientos. Izuku contuvo la risa. Podía percibir la irritación en la voz de Shoto, algo inusual en él. Quizás solo intenta evitar que cometas errores que él ya cometió. Piénsalo.
Lleva años siendo un héroe y domina el oficio a la perfección, incluso si es el número 39 en la lista de héroes. Solo quiere ayudarte. Yo querría tener un hermano autoritario, pero así soy yo. Lo entiendo, admitió finalmente Shoto. Sé que lo está intentando. Y sí, tener un hermano mayor que de verdad se preocupa por mí es genial. Es simplemente mucho. Sí, es comprensible. Solo recuerda que tienes a alguien que intenta ayudarte. Es todo lo que quiere. Sin mencionar que ve algunas cosas. ¿Cómo van tus prácticas por lo demás? Shoto hizo una pausa antes de responder. La verdad es que va bien. Estoy adquiriendo mucha experiencia práctica, lo cual es genial. Es solo que, sí, todo esto del espacio personal es un poco excesivo. Nunca antes había tenido a alguien rondándome así. Es definitivamente diferente. Izuku asintió con compasión, mientras su mente repasaba experiencias similares. Entendía la frustración de ser microgestionado, pero también sabía que, a veces, los mentores tenían sus propias maneras de demostrar cariño, aunque no siempre fuera la más cómoda. Quizás podrías intentar hablar con él, sugirió Izuku. Dile que necesitas un poco más de espacio. Si es tan buen mentor como dices, lo entenderá. Probablemente solo quiere asegurarse de que aprendas todos los movimientos correctos, sobre todo con la situación actual. Creo que la presión es diferente para los profesionales. Lo pensaré, respondió Shoto. Hubo una breve pausa antes de continuar. Pero ya basta de mí. ¿Cómo te va? ¿El Gesot es todo lo que esperaba? Claro que sí. Lo tiene todo. Creo que mañana iremos de patrulla, dijo emocionado. Sí, mi papá, Toya, y yo también iremos de patrulla mañana. Eso será divertido, dijo Izuku comiendo un poco más. Ah, Toya viene hacia mí. Te dejo ir, dijo Todoroki rápidamente. Izuku oyó un leve crujido al otro lado del teléfono antes de que Shoto volviera a hablar, con un tono más ligero. De acuerdo, hablaré con él. Espero que te sirva de algo. Gracias de nuevo, Izuku. Eres un buen amigo. Izuku sonrió ante la sinceridad en la voz de Shoto. No hay problema, Shoto. Cuídate y mucha suerte con tus prácticas. Y oye, intenta no estrangular a Toya, ¿vale? Shoto rió suavemente, un sonido casi sorprendente dada la tensión en su voz. Haré lo que pueda. Con eso, la llamada terminó, e Izuku dejó el teléfono, sintiendo una calma que no se había dado cuenta de que faltaba. Ayudar a Shoto había sido una agradable distracción de sus propias preocupaciones. A menudo se encontraba absorto en sus pensamientos, ya fuera sobre su entrenamiento, su familia o el futuro de ser un héroe profesional. Día 2 de la práctica. Izuku caminaba junto a El Gesot, escudriñando las calles mientras atravesaban el bullicioso distrito. Era un día ajetreado, la gente se movía, seguía con sus vidas normales, ajenos a la mirada vigilante de los héroes que los protegían. El Gesot, un profesional experimentado con un aire de tranquila confianza, se movía con gracia a su lado. Izuku sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Esta era su primera patrulla real como héroe en prácticas, y estaba ansioso por demostrar su valía. Recuerda, Izuku, dijo el Gesot en voz baja pero firme. Patrullar no se trata solo de lidiar con crímenes o luchar contra villanos. Se trata de observar, interpretar la situación y comprender a la gente. No estamos aquí solo para detener a los malos, estamos aquí para estar presentes. Para que la gente se sienta segura. A veces, detenemos un crimen si lo vemos, pero si eso sucede, tendrás que mantenerte alejado o mantener a los civiles a raya, ya que no tienes tu licencia provisional. ¿Qué más puedo hacer? Preguntó Izuku mientras algunos los saludaban con la mano mientras lo miraba. Se le borró una gota de sudor al mirar al héroe número 5. Olvidó que medía 1,80 metros, mientras que Ed Gesot medía 1,70 metros. No lo habría imaginado si estuviera con Mirko en ese momento. Ella era casi 30 centímetros más baja que él. Bueno, de vez en cuando hay un flash mob de gente que viene a pedir autógrafos, dijo el Gesot, saludando a unas cuantas personas más. Izuku rió nervioso, sintiéndose un poco incómodo al saludar a quienes reconocieron a el Gesot. Era extraño ver lo despreocupado que se mostraba el Gesot ante la atención, sobre todo porque Izuku siempre había imaginado que ser un héroe profesional significaba estar constantemente en el foco de atención. Todavía se estaba adaptando a su rol como becario, donde su trabajo no era luchar contra villanos, sino aprender las reglas del juego y apoyar a los profesionales. El mundo de los héroes profesionales era mucho más complejo de lo que había imaginado, con momentos de emoción compensados por las tareas tranquilas y rutinarias que mantenían todo funcionando a la perfección.
Edgesot continuó. A veces, solo necesitas conectar con la gente, ayudarla con las cosas pequeñas. No todo se trata de grandes momentos. El trabajo de un héroe puede abarcar desde responder preguntas hasta vigilar actividades sospechosas. ¿Son esos reporteros y algunas personas los que vienen a hablar con nosotros? ¿Son esas algunas de las personas de las que hablabas? Preguntó, señalándolos. Sí, son ellos, dijo parándose a su lado. Edgesot no parecía molesto en lo más mínimo. De hecho, enderezó la postura, asintió con seguridad y esbozó una sonrisa relajada y accesible. Aquí vamos, murmuró, más para sí mismo que para Izuku, antes de avanzar para encontrarse con el grupo. Izuku siguió su ejemplo, intentando mantener movimientos fluidos y firmes. Su nerviosismo era palpable, pero estaba decidido a causar una buena impresión. Al acercarse el grupo de reporteros, una de ellas, una mujer de cabello corto y oscuro con credencial de prensa, levantó inmediatamente su micrófono. Edgesot, siempre es un placer verte de patrulla, dijo con una sonrisa, claramente acostumbrada a hablar con héroes. ¿Qué tal va todo hoy? ¿Hay algo destacable en la ciudad? La sonrisa de Edgesot se ensanchó, manteniendo siempre la calma. Gracias por sus amables palabras. Solo estamos pendientes. Ya sabe, asegurándonos de que todos se sientan seguros. La ciudad ha estado tranquila hoy, lo cual siempre es bueno. Los reporteros tomaban notas, asintiendo con entusiasmo. Izuku, de pie un poco detrás de él, sintió que la atención se centraba en él. Era extraño ser el becario en esta situación. Él era el que aún estaba aprendiendo, el que aún estaba descubriendo cómo ser un héroe, y sin embargo, allí estaba, formando parte de la entrevista. Ya podía sentir el peso de las preguntas que podrían surgirle. Uno de los reporteros, un hombre con gafas, miró a Izuku y luego a Edgesot. Y este es tu nuevo becario, Izuku Yaji, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la transición hasta ahora? ¿Qué se siente trabajar con quien ganó el festival deportivo de la clase 1A? Izuku sintió una punzada de sorpresa al oír su nombre. El corazón le dio un vuelco y sintió cómo se le encendía el rostro al verse repentinamente en el centro de atención. Nunca había sido de los que buscaban atención, y menos de los medios, y ahora estaba allí, siendo objeto de la investigación de un periodista. Se volvió hacia Edgesot en busca de consejo, pero su mentor permaneció tranquilo y sereno, sin mostrar ningún signo de tensión. Edgesot miró a Izuku con una leve sonrisa tranquilizadora antes de responder a la pregunta del reportero. Izuku lo ha estado haciendo excepcionalmente bien, dijo Edgesot con suavidad. Tiene mucho potencial, y he visto de primera mano lo rápido que se adapta. Aprende rápido y es un trabajador dedicado. La transición de estudiante a héroe en formación puede ser difícil, pero la está manejando con gracia. El corazón de Izuku se llenó de gratitud ante el elogio, aunque aún se sentía un poco incómodo con la atención. Se removió, ajustándose el uniforme con nerviosismo, y exhaló silenciosamente. Su mente daba vueltas. ¿Cómo podría responder sin sonar incómodo? Se sentía extraño escuchar tales elogios cuando aún se sentía tan nuevo en este mundo de heroísmo. El reportero de gafas no pareció notar la incomodidad de Izuku mientras insistía. Entonces, Izuku Yaji. Se rumoreaba que tenías miles de solicitudes de quienes querían que hicieras prácticas con ellos. ¿Por qué elegir a Edgesot cuando tenías la opción de estar con Besgeanisto o incluso con Endeavor? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, sorprendido, y sus nervios volvieron a aflorar. No esperaba que los periodistas sacaran a colación algo tan personal. La idea de elegir a Edgesot por encima de héroes de élite como Besgeanisto o Endeavor parecía una decisión crucial, y ahora estaba siendo analizada en público. Izuku se removió incómodo, mirando rápidamente a Edgesot, quien, como siempre, permanecía tranquilo y sereno. La serenidad de su mentor solo acentuó la gravedad de la situación en su mente. Respiró hondo y exhaló lentamente. Porque sé que él era la mejor opción para mí, incluso si hubiera podido trabajar con el héroe número 2 o incluso el número 4. Algo que mucha gente de mi edad, que es un héroe en formación, comete y suele ser un error, es trabajar con un héroe que ocupa el primer puesto en la lista de opciones que les ofrecieron. Algo que deben aprender es hacer lo que yo hice. Elegir la mejor opción, incluso si trabajan con alguien que no es tan popular. Al final, está bien. Se puede aprender mucho más trabajando con alguien que ocupa el puesto 105 en la lista de héroes que con alguien que ocupa el puesto 6. Es lo que te convierte en un mejor héroe a largo plazo, dijo, respirando con calma. Los reporteros intercambiaron miradas, claramente impresionados por la respuesta de Izuku.
La gravedad de la situación aún no lo había afectado del todo, pero se mantuvo firme, intentando transmitir la calma y la confianza que Edgesot le había mostrado. Sus palabras no solo defendían su decisión, también compartían una lección que había aprendido en su propia experiencia. La sonrisa de Edgesot se profundizó al mirar a Izuku con orgullo. Era evidente que la respuesta de su becario había tenido un gran impacto, e Izuku se sintió un poco más tranquilo. Había hablado con el corazón, y aunque no fuera lo que los periodistas esperaban, era auténtico. Los entrevistadores parecieron apreciar la sinceridad, mientras tomaban notas y asentían en señal de comprensión. El reportero de gafas asintió pensativo antes de tomar notas. Esa es una perspectiva muy madura, Izuku. Muchos jóvenes héroes habrían aprovechado la oportunidad de trabajar con el profesional de mayor rango disponible, pero tú, sin duda, lo has pensado mucho. Lo he pensado mucho. La gente cambia de opinión con el tiempo. Por ahora, esto es solo una pasantía breve, así que puede que no podamos volver, pero nunca se sabe. Quizás encuentre a Mirko que se ajuste a mis objetivos en el futuro o a alguien como Krust. Siempre y cuando la gente sepa que debe elegir a quien más pueda aprender, dijo Izuku sonriendo a la cámara. La confianza de Izuku crecía a medida que hablaba, sus palabras fluían con más naturalidad. Los reporteros, percibiendo su sinceridad, siguieron tomando notas mientras algunos intercambiaban miradas de admiración. Edgesot asintió con aprobación, interviniendo para reforzar el punto de Izuku. El crecimiento de un héroe no se trata solo del prestigio de sus mentores, sino de las lecciones que aprende. El enfoque de Izuku es precisamente la mentalidad que forja héroes fuertes y adaptables. La mujer de cabello oscuro sonrió mientras volvía su atención a Izuku. Esa es una perspectiva sabia, y es reconfortante escucharla de alguien tan joven. ¿Dirías que te está tratando bien, Edgesot? Edgesot soltó una risita, con expresión tranquila y serena. Por supuesto, respondió con naturalidad. Izuku ha sido una gran incorporación a nuestro equipo, y me he asegurado de que aprenda en un entorno que lo desafía y lo apoya. La aventura de un héroe no se trata solo de destreza en combate. Se trata de estrategia, adaptabilidad y tomar las decisiones correctas bajo presión. Lo ha estado gestionando todo de forma excepcional. Izuku sintió que sus mejillas se calentaban de nuevo ante el cumplido, pero enderezó la postura rápidamente, decidido a mostrarse sereno. Los periodistas no solo buscaban una historia, lo estaban evaluando. Necesitaba demostrar que pertenecía a ese lugar. Mientras los reporteros terminaban sus preguntas, la mujer de cabello oscuro les hizo un gesto cortés con la cabeza. Me alegra oír eso. Bueno, gracias por su tiempo y mucha suerte con el resto de su patrulla. Edgesot respondió con una pequeña reverencia. Gracias. Cuídense. Izuku siguió el ejemplo de su mentor, ofreciendo a los reporteros una pequeña y cortés sonrisa. Pero en cuanto se dieron la vuelta para irse, todo su cuerpo se tensó, y en cuanto el grupo estuvo fuera del alcance del oído, dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. Edgesot lo miró con diversión reflejada en sus ojos habitualmente serenos. Izuku gimió, llevándose las manos a la cara mientras caminaban. Fue muy estresante, murmuró, con la voz apagada tras las palmas. No estaba listo para tanta atención. Edgesot rió entre dientes con tono ligero. Lo manejaste bien. Izuku miró entre sus dedos, dubitativo. ¿En serio? Porque siento que estuve a un segundo de tartamudear y caer en el desastre. Edgesot negó con la cabeza. Para nada. Hablaste con el corazón, y eso es lo que importa. Los periodistas pueden ser intimidantes, pero respetan la honestidad y la confianza. Les diste ambas cosas. Izuku bajó las manos lentamente y respiró hondo mientras seguían calle abajo. Supongo que no esperaba que sacaran a relucir todo eso de por qué no elegiste a un héroe de élite. Me pilló desprevenido. Edgesot asintió, entendiendo, sin apartar la mirada del rostro mientras caminaban. Así son las entrevistas a veces. Los periodistas hacen preguntas inesperadas, a veces indagando más de lo que uno se siente cómodo. Es parte de ser un héroe ante el público. Izuku suspiró, frotándose la nuca. Sí, ya me lo imaginaba. Es solo que, no me gusta ser el centro de atención de esa manera. Edgesot lo miró con complicidad. Es comprensible. No todos los héroes buscan ser el centro de atención, pero te guste o no, tu nombre tiene peso. Ganar el festival deportivo te pone en el ojo público. La gente está pendiente de ti para ver en qué clase de héroe te convertirás. Izuku lo asimiló un momento.
Siempre supo que su victoria en el festival deportivo le había puesto una diana en la espalda, pero oírlo de Edgesot lo hizo sentir más real. No quiero decepcionar a nadie, admitió. La expresión de Edgesot se suavizó. No lo harás. Mientras te mantengas fiel a ti mismo y sigas mejorando, te convertirás en el héroe que estás destinado a ser. Izuku miró a su mentor con una pequeña pero agradecida sonrisa formándose en su rostro. Gracias, Edgesot. Izuku empezó a caminar junto a su profesor durante la semana y sonrió. ¿Qué estarán haciendo los demás en sus prácticas? Pensó con una sonrisa. Con el mejor Geanist. Ustedes dos, la patrulla es algo importante para todas las agencias, dijo Best Geanist girándose hacia un gruñón Ichiro y un enojado Bakugo. El cabello de Bakugo estaba cuidadosamente peinado, con sus habituales puntas descontroladas, domadas, para su irritación. El cabello normalmente desordenado de Ichiro también había sido peinado de forma similar, haciéndolo parecer irreconocible incluso para él mismo. Ambos chicos fruncieron el ceño, con expresiones que mezclaban frustración y humillación mientras caminaban junto al héroe profesional. Esto es una tontería, refunfuñó Bakugo en voz baja, metiéndose las manos en los bolsillos. ¿Qué demonios tiene que ver arreglarnos el pelo con patrullar? Besgeanist se ajustó su impecable conjunto de mezclilla y miró a Bakugo con una mirada serena pero autoritaria. La presentación es fundamental para ser un héroe. El público no solo nos admira por nuestra fuerza, sino también por nuestra forma de ser. Un héroe bien arreglado inspira confianza. Ichiro suspiró, mirándose en el escaparate de una tienda cercana. Esto no es exactamente lo que me había propuesto, pero da igual. Siempre y cuando hagamos algo de héroe hoy. Besgeanist sonrió levemente con suficiencia. Paciencia. La gestión de la imagen es tan importante para el heroísmo como la lucha contra los villanos. Pero tranquilos, pronto tendrán su cuota de acción cuando obtengan sus licencias. Por ahora, les enseñaré. Con halcones. Tokoyami tenía los brazos cruzados bajo su capa, pues tenía a una extraña compañera a su lado. La hermana de Izuku, Inori. La última persona con la que quería estar. Los dos perseguían a Aux para seguirle el ritmo. Inori se había ofrecido a usar su telequinesis para levitarlos y volarlos para llegar a él rápidamente, lo cual aceptó. En ese momento, los dos almorzaban en la azotea de la agencia AUX y ella estaba sentada un poco lejos de él, pero lo suficientemente cerca como para hablar. Él comía su sándwich en silencio mientras AUX hablaba por teléfono con alguien un poco más lejos. Tokoyami masticaba su sándwich en silencio, mirando fijamente a Inori de vez en cuando. Aún no estaba seguro de cómo se sentía al trabajar con ella. No la soportaba. Era una persona muy tolerante, pero con lo que le había hecho a su amigo Izuku, no podía verla así. Era como esa persona del trabajo que no te gustaba. Tokoyami preguntó nerviosamente, pero él la interrumpió molestamente. Por favor, cállate, háblame a menos que sea necesario, dijo con tono algo sombrío mientras volvía a comer su sándwich. Inori parpadeó ante sus palabras, apretando los labios hasta formar una fina línea. Esperaba que fuera frío, pero tan despectivo. Eso la hirió. Ya se imaginaba que esto pasaría, pero no esperaba trabajar con Tokoyami a las órdenes de Aux. Por favor, pidió ella. Tokoyami exhaló bruscamente y dejó el sándwich. ¿Qué parte de a menos que sea necesario no entendiste? Murmuró, apartando la mirada de ella. Inori apretó los puños, pero respiró hondo, intentando controlar su ira. Solo quería hablar. Sé que no te gusto, y lo entiendo. Tokoyami se burló pero no dijo nada. No te pido que me perdones ni nada, pero al menos dame una oportunidad de demostrarte que no soy quien crees que soy. Tokoyami la miró fijamente. Tuviste una oportunidad. Tuviste muchas. Su voz era baja pero firme. Y aún así, lastimaste a Izuku. Antes de que pudiera decir nada más, Aux regresó, estirando los brazos. Muy bien, chicos. A trabajar. Vamos a explorar. Con bosques de Kamui. ¿Qué tal les va a ustedes tres con la patrulla hasta ahora? Preguntó Kamui Watts mientras se giraba hacia sus tres pasantes. Momo Yaoyorozu, Itsuka Kendo y Jusou Nenuki dieron reacciones positivas. Bastante bien hasta ahora, amigo, dijo Onenuki, levantando el pulgar y con su habitual sonrisa relajada. Sí, hasta ahora todo bien, añadió Momo, saludando cortésmente a algunas personas a lo lejos. Los civiles parecían tranquilizados por su presencia, y algunos niños incluso los señalaron con entusiasmo. Debo decir que patrullar es un poco diferente de lo que esperaba, comentó Kendo, estirando los brazos. Pensé que entraríamos en acción más a menudo, pero ha sido bastante tranquilo.
Kamui Wops asintió mientras seguía caminando con ellos. Ese es el objetivo. La sola presencia de un héroe suele ser suficiente para prevenir el crimen antes de que comience. Cuanto más visibles seamos, menos probable será que alguien actúe. Mientras caminaban, Onenuki ladeó ligeramente la cabeza. ¿Entonces somos como un elemento disuasorio móvil? Exactamente, afirmó Kamui Wops. Aunque eso no significa que debamos bajar la guardia. Con Mt. Lady. Escucha, chico, algo que debes aprender sobre los héroes es que hay que saber cuándo relajarse, dijo Mt. Lady, atiborrándose de papas fritas mientras se relajaba en su sofá. Mineta refunfuñó mientras seguía aspirando el suelo, con sus pequeñas manos agarrando el mango con fuerza. ¿Y qué parte de esto es exactamente el entrenamiento de héroes? Esto es desarrollo de personajes, dijo Mt. Lady, echándose otro puñado de papas fritas a la boca. Todo héroe empieza desde abajo. Piénsalo como, pagar tus deudas. Mineta puso los ojos en blanco. Pensé que estaría derrocando a los villanos, no haciendo de conserje. Mt. Lady sonrió con sorna. ¿Crees que todos los profesionales empezaron lanzando puñetazos? Ni hablar. Hay que desarrollar resistencia, disciplina y, lo más importante, respeto por quienes hacen los pequeños trabajos que mantienen todo en marcha. Señaló vagamente la habitación desordenada. Mineta suspiró, arrastrando la aspiradora por el suelo mientras murmuraba entre dientes. Esto es una estafa. Mt. Lady rió entre dientes, apoyando los pies en la mesa. Te quejas demasiado, Shortstack. Deberías apreciar el tiempo que tienes para relajarte. No todos los momentos de ser un héroe se basan en tirar las manos. Se dio la vuelta y se tumbó boca abajo. Tenía el trasero al aire y Mineta le tomó una foto con su teléfono, riendo levemente. Maldita sea. Uno de los culos más bonitos que he visto, pensó Mineta mientras guardaba eso para más tarde. Con armas de muerte. Vamos chico, necesitamos entrenar, dijo Death Arms mientras observaba a Hiro intentando correr hacia él. Sí señor, dijo Hiro jadeando mientras seguía corriendo y tratando de ponerse en mejor forma. Con esfuerzo y frosflaré. Toya le lanzó un sándwich a Shoto y este lo aceptó agradecido. Endeavor comió su sándwich con una expresión tranquila, pero aún así rió entre dientes por la forma en que Toya se metía con Shoto. Muy bien, Shoto. Iremos a tu primera patrulla después del almuerzo. Prepárate, dijo Endeavor mientras daba otro bocado. Me parece bien, papá, dijo Shoto mientras su padre sacaba el teléfono. Llamó a un número y descubrieron quién era. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Le preguntó a su esposa Rei con voz más suave. Todo bien, llegó la voz de Rei por teléfono, cálida y tranquilizadora. ¿Cómo va el entrenamiento? ¿Cómo están los chicos? Lo están haciendo bien. Toya y yo le estamos enseñando a Shoto cómo funciona todo, respondió Endeavor con voz firme pero con un sutil orgullo en sus palabras. ¡Qué bien! Oh, Fuyumi, Natsuo y yo estamos preparando una comida increíble esta noche. Estaba pensando en un festín, por así decirlo, dijo mientras Endeavor oía un corte que probablemente era de un cuchillo de cocina. Suena genial. Compraré campanillas de otoño de camino a casa. Intenta no esforzarte demasiado, dijo mientras daba otro mordisco a su sándwich. Son sus flores favoritas, para quienes no las recuerden. Ah, idiota, no tienes que comprarme esas, dijo ella, claramente agradeciéndole por querer comprarle sus flores favoritas como siempre lo hace. ¿Qué? Preguntó, visiblemente divertido. Son tus favoritos. Siempre quiero asegurarme de que tú también seas feliz. Dijiste que siempre te sientes feliz cuando los tienes cerca, dijo, recordando lo que ella dijo hacía tantos años. La suave risa de Rei se filtró por el teléfono. Eres un idiota, pero me encanta. De verdad, no tienes que seguir haciendo esto, pero no rechazaré las flores. Sé cuánto te gusta consentirme, dijo con cariño, mientras el sonido de sus picatostes se apagaba al sonreír un momento al otro lado de la línea. Endeavor rió entre dientes, y su mirada se suavizó al mirar a sus hijos. No puedo evitarlo. Siempre has sido el que hace que todo se sienta como en casa. Solo quiero seguir así y asegurarme de que sean felices. Shoto y Toya observaban a su padre con una leve sonrisa burlona, pero con cierta molestia, pues querían continuar con la patrulla. Endeavor miró a sus hijos y suspiró, sabiendo que querían ir a patrullar. Está bien, cariño. Toya y Shoto se están impacientando. Supongo que me veo obligado a dejarte ir, dijo mirando a los chicos que golpeaban el suelo con los pies. La voz de Rei se suavizó al otro lado del teléfono. Lo entiendo, Enji.
Solo asegúrate de que todos estén a salvo ahí fuera. Y diles a los chicos que estoy orgullosa de ellos. Endeavor sonrió levemente, sus ojos se encontraron con las expresiones impacientes de Shoto y Toya. Lo haré, Rey. Estaremos en casa más tarde, ¿de acuerdo? Te quiero. Está bien, nos vemos entonces. Cuídate y te quiero mucho también, dijo antes de colgar. Endeavor guardó el teléfono en su bolsillo. La calidez de las palabras de Rey aún persistía en su pecho. Miró a sus dos hijos, quienes estaban visiblemente ansiosos por seguir adelante. Muy bien, Shoto. Hagamos tu primera patrulla, dijo mientras se dirigía a la puerta. Con Manual. Manual e Ida caminaban por la calle en su patrulla. Manual suspiró levemente al observar la postura rígida de su pasante. Había atado cabos para comprender por qué probablemente estaba allí. Giró ligeramente la cabeza hacia Ida, quien parecía absorto en sus pensamientos incluso con el casco puesto. ¿Sabes? Nunca pensé que el hermano de Ingenium sería el que haría prácticas en mi agencia, dijo Manual mientras Ida se sobresaltaba un poco por la respuesta. Ida giró rápidamente la cabeza hacia Manual, parpadeando tras su casco mientras su expresión rígida se suavizaba por un instante. Yo tampoco pensé que sería así, respondió en voz baja, con una mezcla de incertidumbre y orgullo. Pero pensé que tenía que haber una razón por la que estabas aquí, dijo, volviéndose hacia él y deteniéndose frente a él. Estás aquí por el asesino de héroes, ¿verdad? Dijo, sonriendo levemente a pesar de la tensión. Los ojos de Ida se abrieron de par en par bajo su casco y su postura se endureció aún más. Abrió la boca para hablar, pero dudó, sin saber cómo expresar sus sentimientos. Sus manos, que habían estado a los costados, se apretaron en puños antes de relajarlas de nuevo. Escucha, Ida. Tienes que darte cuenta de algunas cosas. Primero, no tienes licencia de héroe, ni siquiera provisional, así que no puedes hacer nada. Segundo, no puedes perseguir a los villanos, ni siquiera por venganza. No serías mejor que ellos mismos. Así que intenta dejar atrás esos pensamientos, dijo con calma mientras se daba la vuelta para seguir caminando. Ida caminaba en silencio junto a Manual, con sus pensamientos dando vueltas. Sentía la presión en el pecho, la ira y la frustración no resueltas que las palabras de Manual habían aflorado. Siempre había admirado el sentido de justicia de su hermano y cómo Ingenium representaba todo lo bueno del mundo. El asesino de héroes se lo había arrebatado. Le había arrebatado la capacidad de continuar su labor como héroe y había privado a tantos otros de su protector. Apretó los puños una vez más, el frío metal de sus guanteletes presionando sus palmas. Pagaría. 3 horas después con Izuku. Izuku y Edgesot acababan de terminar su patrulla y regresaban a la agencia cuando vieron una explosión a lo lejos. Izuku y Edgesot alzaron la vista de inmediato y Edgesot le puso una mano en el hombro mientras echaban a correr. Estaba a unas pocas cuadras de distancia, pero mientras corrían, Edgesot le habló a Izuku. Recuerda, Deku. No te metas. No tienes licencia, dijo mientras Izuku lo miraba. Sí, señor. Pero no hay nada en las reglas que diga que no puedo ayudar a un héroe a llegar allí, dijo mientras activaba Holtz. Espera, dijo Izuku con tono serio, mientras rodeaba la cintura de Edgesot con un brazo para estabilizarlo. Transfirió la energía eléctrica a su cuerpo, sintiendo la familiar oleada de poder recorrer sus músculos. Los músculos de Izuku vibraron con electricidad mientras la descarga se extendía por su cuerpo, y sintió el cuerpo de Edgesot vibrar por la transferencia. El crepitar de energía llenó el aire a su alrededor, y en segundos, ambos corrían por las calles, mientras el mundo a su alrededor se desdibujaba. Los ojos de Edgesot se abrieron de par en par, sorprendido, al ver que el tiempo parecía ralentizarse. Su velocidad combinada, potenciada por el poder de Izuku, les permitió llegar al lugar en tan solo 5 segundos. La repentina explosión de energía dejó una estela de viento y estática tras ellos, e Izuku soltó a su maestro al llegar al lugar de la explosión. Los edificios estaban parcialmente derruidos y los escombros cubrían la zona. El humo era denso, pero a través de la neblina, Izuku pudo ver la figura del villano, erguido en medio del caos. Quédate atrás, Deku. Observa y aprende de mí, ordenó Edgesot en voz baja pero autoritaria. Izuku asintió, retrocediendo mientras observaba. Rápidamente canalizó Sephiroth Rush, manipulando el aire a su alrededor para disipar el humo. El viento arreció, elevando el humo y dispersándolo, revelando la magnitud de la destrucción. El villano, ahora visible, estaba envuelto en energía oscura. Su enorme figura de 2 metros resultaba intimidante. Vaya,
¡Qué barbaridad!, se burló el villano mientras se quitaba la capa, revelando una presencia monstruosa. Su mano sostenía un encendedor, y en la otra, algo más. Una especie de sustancia oscura y fluida que Izuku no pudo distinguir. Villano, te sugiero que detengas esto antes de que empeore para ti, dijo el Gesot en voz baja mientras adoptaba una postura de combate. La mirada de Izuku cambió rápidamente. Vio un coche cerca, ligeramente destrozado por la explosión, y a dos civiles atrapados dentro, temblando de miedo. Sin dudarlo, Izuku corrió hacia él, con el corazón latiéndole con fuerza, pero con la mente concentrada. Arrancó la puerta del conductor con facilidad y preguntó, ¿están bien? El hombre, con los ojos abiertos de par en par, lleno de gratitud, asintió frenéticamente. ¿Sí? Por favor, ayuden a mi esposa. Izuku se dirigió rápidamente al lado del pasajero, arrancó la puerta de un tirón y le desabrochó el cinturón de seguridad a la mujer. La ayudó a salir del coche, sujetándola mientras se ponía de pie con dificultad. Rápido. Me aseguraré de que estén a salvo, dijo Izuku, guiándolos hacia la fila de profesionales que formaban una barrera para la multitud. Gracias, héroe. Gritó el hombre cuando llegaron a un lugar seguro. Izuku sonrió, asintiendo rápidamente, antes de volver a concentrarse en la escena. Podía ver a el Gesot rodeando al villano, con movimientos fluidos y precisos. El Gesot esperaba el momento oportuno, pero el villano, aún con una sonrisa maliciosa, se mantuvo sereno. El villano volvió a hablar, con voz burlona. Llegaste demasiado tarde. Esta ciudad ya es mía. La mirada de Izuku se fijó en el Gesot, esperando a ver qué pasaba. Sentía la tensión en el aire, cargada de anticipación. Pero antes de que pudiera reaccionar, un héroe profesional cercano gritó. Pónganse detrás de la línea. Gritó el profesional, haciendo un gesto para que los civiles se pusieran a salvo mientras formaban una barricada humana. Izuku se apresuró a ayudar, guiando a la pareja hacia un lugar seguro entre la multitud. Al llegar a la barrera, uno de los profesionales le dedicó una sonrisa burlona y señaló con la cabeza hacia la batalla. Oye, becario de Gesot. Prepárate. Estás a punto de ver un gran espectáculo, dijo el profesional, con una sonrisa en la comisura de los labios. A Izuku le dio un vuelco el corazón. Era el momento. Había oído historias, pero ver a el Gesot en acción, verlo de verdad, era algo completamente distinto. El villano, todavía sonriendo como un loco, levantó el encendedor. La llama titilaba peligrosamente. ¿Creen que pueden detenerme? Ya es demasiado tarde para salvar esta ciudad. Con un movimiento repentino, el Gesot entró en acción. En un instante, se lanzó hacia adelante, convirtiéndose su cuerpo en un simple rayo de movimiento mientras acortaba la distancia entre ellos. El villano, al darse cuenta demasiado tarde de que el Gesot lo tenía encima, intentó reaccionar, pero el Gesot era mucho más rápido. El héroe profesional se movió con la precisión de una espada, asestando primero un tajo devastador y certero dirigido a la garganta del villano. La sonrisa del villano se desvaneció por una fracción de segundo antes de que su cuerpo se sacudiera hacia atrás en un intento desesperado por evadirlo. Pero fue inútil. La velocidad de Gesot era inigualable. Cambió de posición en el aire, cambiando de dirección con una fluidez que impidió al villano contraatacar. Un segundo golpe llegó, esta vez atravesando el pecho del villano, dejándole una profunda herida. La energía oscura que lo rodeaba estalló en una reacción violenta, pero el Gesot ya lo tenía encima, continuando su implacable ataque. El villano rugió de dolor y furia, pero los golpes de Gesot no cesaron. Con cada movimiento calculado, lo debilitaba, acortando rápidamente la distancia entre sus defensas y el golpe fatal. Izuku permaneció al margen, observando con asombro cómo el Gesot tomaba el control de la situación. Apenas podía seguir el ritmo de los movimientos del héroe, pero una cosa estaba clara. El profesional tenía el control absoluto. El villano ya flaqueaba. Su postura, antes intimidante, se desmoronaba bajo el ataque implacable de Gesot. Deku, recuerda, gritó Gesot, con la voz aún serena a pesar del caos. Se trata de leer la pelea. Paciencia, precisión y velocidad. El golpe final llegó cuando el Gesot se lanzó hacia adelante una última vez, su figura borrosa al atravesar el costado del villano con una cuchilla veloz. El villano se desplomó, y su energía oscura se disipó como humo en el viento. Izuku se quedó sin aliento al terminar la batalla, observando con asombro cómo el Gesot se alzaba sobre el villano derrotado, su figura como una sombra en el humo. El héroe profesional se giró y asintió con la cabeza. Espero que hayas aprendido algo hoy, dijo el Gesot en tono tranquilo.
Izuku se quedó paralizado, con el corazón acelerado, mientras veía a Edgeso derrotar al villano con asombrosa velocidad y precisión. La figura, antes intimidante, ahora yacía desplomada en el suelo, sin energía oscura, completamente inmóvil. La pelea había terminado tan rápido que Izuku apenas podía procesarlo. Edgesot se alzaba sobre el villano, con una postura tranquila, como si la batalla hubiera sido un simple calentamiento. La monstruosa figura del villano era ahora solo un montón sin vida en el suelo. Izuku no pudo evitar mirarlo con asombro. Eso, fue increíble, murmuró Izuku en voz baja. Edgesot, al oírlo, se giró ligeramente. Sus penetrantes ojos brillaban tras la máscara. Empiezas a entender, dijo con voz tranquila pero firme. No se trata de dominar a tu oponente. Se trata de comprenderlo. Saber cuándo golpear, cuándo esperar. Cada movimiento, cada respiración, es parte de la lucha. Paciencia, precisión, velocidad. Izuku asintió, intentando asimilarlo todo. No se trataba solo de fuerza. Se trataba de estrategia, de control. Gracias, dijo Izuku con sinceridad. He aprendido más en estos minutos de lo que jamás imaginé. Edgesot no respondió de inmediato. En cambio, le tomó el pulso al villano, confirmando que estaba inconsciente. Satisfecho, miró a Izuku. Bien. Mantén la concentración. Vuelve a la agencia. Yo me encargaré de aquí. Buen trabajo manteniéndote al margen. Empieza el entrenamiento que te di. Sí señor, dijo dándose la vuelta. El corazón de Izuku seguía latiendo con fuerza mientras regresaba a la agencia, con la mente llena de lecciones. Las palabras de Edgesot resonaban en sus oídos. Paciencia, precisión, velocidad. Izuku siempre había sabido que ser un héroe era más que solo fuerza en el combate, pero ver a Edgesot en acción había consolidado esa comprensión. Se trataba de control, de interpretar el curso de la batalla y saber exactamente cuándo actuar. Mientras caminaba, Izuku no pudo evitar revivir la pelea en su mente, cada movimiento de Edgesot, la fluidez con la que se había acercado al villano y asestado esos golpes. Era casi como si el tiempo se hubiera ralentizado para Edgesot. Su cuerpo se movía con un ritmo perfecto, inalcanzable para la mayoría de los demás héroes, incluido él mismo. Llegó a la agencia y subió a la sala de entrenamiento, donde se impartía su entrenamiento. Al entrar, Izuku respiró hondo, intentando concentrarse. Disminuiría la velocidad para impresionar a su mentor. Lo haría por sí mismo y por quienes salvaría en el futuro. 6 horas después. ¡Ay! Dijo Izuku mientras regresaba cojeando a la habitación. Gran Torino le dio una paliza. Con razón su padre le tenía miedo, aunque fuera demasiado hoy. Estaría mejor por la mañana. Se quitó el disfraz, se puso una sudadera gris y pantalones negros y se tumbó en la cama un segundo, suspirando. Sacó su teléfono y miró los mensajes que le había enviado a Ida. Nada. Nada en absoluto. Estaba preocupado por él y deseaba hablar con él. Oyó que llamaban a la puerta y Edgesot entró con ropa normal. ¿Qué demonios? Izuku nunca pensó que lo vería sin máscara, y mucho menos con ropa de civil. Olvidó que cada héroe era una persona normal como el siguiente menos la parte de héroe. Está bien, chico. Me puse ropa medianamente decente. Salimos, dijo. Izuku parpadeó sorprendido, mientras su mente luchaba por procesar la imagen de Edgesot de pie ante él sin su habitual atuendo heroico ni máscara. Parecía una persona completamente diferente. Ya no era la figura sombría y misteriosa que había admirado desde lejos. Ahora, era solo otro hombre, vestido con ropa informal. Pero aún emanaba un aura de tranquila confianza, algo que hacía que Izuku se mantuviera erguido a pesar de los dolores persistentes de su anterior entrenamiento con Gran Torino. Espera, ¿vamos a salir?, preguntó Izuku, con la voz un poco ronca por la intensidad de los acontecimientos del día. Edgesot asintió, con expresión indescifrable, pero sus ojos brillaban con determinación. Sí, vamos a comer, chico. Te has estado esforzando mucho. Necesitas un descanso. Descansa y aliméntate bien. Los héroes no pueden trabajar con el estómago vacío. Izuku dudó un momento, sin saber cómo responder. Se sentía extraño. Ver a un héroe profesional como Edgesot, alguien a quien siempre había considerado intocable, actuar con tanta normalidad. Pero era innegable que estaba exhausto, y la idea de pasar un tiempo lejos del riguroso entrenamiento era tentadora. Además, su estómago ya le recordaba que no había comido mucho hoy. De acuerdo, dijo Izuku, asintiendo. Permíteme ponerme algo más cómodo. Edgesot le dedicó una leve sonrisa, casi como si le hiciera gracia la vacilación de Izuku. No te lo pienses demasiado. Ven tal como eres.
No estamos en un restaurante elegante. Se trata de comer algo y relajarnos un rato. Necesitas relajarte, Yaji. Izuku se levantó, estirando sus músculos doloridos al aceptar. No podía negar que aún estaba entusiasmado por todo lo aprendido hoy, desde la demostración de habilidad de Edgesot hasta su propio crecimiento personal en la comprensión de los aspectos más profundos del combate. Pero todo eso podía esperar. Necesitaba recargar energías. Salieron juntos de la sala de entrenamiento y salieron. Izuku siguió a Edgesot por las calles, un poco desorientado por el repentino cambio de ritmo. La bulliciosa ciudad de Musutafu rebosaba de actividad, como siempre, pero Izuku se sentía extrañamente desconectado de todo, con la mente aún nublada por el entrenamiento y la preocupación por Ida. Mientras caminaban, Izuku miró a Edgesot, intentando encontrar qué decir. Entonces, ¿qué sueles hacer cuando no estás salvando el día? Edgesot se giró hacia él, mirándolo de arriba a abajo. Vivo y trato de llevar una vida equilibrada. Tengo novia. Sí, es una heroína y no diré su nombre. Pero me gusta leer, entrenar, la jardinería y cuido de algunos gatos. Izuku parpadeó sorprendido. Espera, ¿tienes gatos? Edgesot esbozó una leve sonrisa, una expresión poco común en el héroe, generalmente estoico. Sí. 2, de hecho. Uno negro llamado Kuro y otro gris llamado Sora. Eran perros callejeros que encontré cerca de mi agencia hace unos años. Ahora se creen los dueños del lugar. Izuku no pudo evitar sonreír ante la imagen. Era difícil imaginar al héroe de élite, de una agudeza excepcional, cuidando algo tan pequeño y suave como los gatos. Eso es, realmente asombroso. ¿Les caes bien? Edgesot lo miró de reojo. Me toleran. Casi todos los días. Izuku rió entre dientes, sintiéndose un poco más tranquilo mientras caminaban por las tranquilas calles. Las farolas ocasionales proyectaban sus sombras sobre el pavimento, y las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. A pesar de lo exhausto que estaba, Izuku se encontró disfrutando del momento. Simplemente hablando con un héroe fuera de la batalla, fuera del entrenamiento. Después de unos minutos, llegaron a un pequeño y modesto restaurante, escondido entre dos edificios más grandes. No era llamativo, ni tenía un cartel enorme que llamara la atención, pero la cálida luz del interior y el tenue aroma a comida chisporroteante hicieron que a Izuku le rugiera el estómago. Edgesot los condujo al interior y se sentaron al fondo. El lugar era acogedor, con mesas de madera y un menú escrito con pulcra caligrafía en las paredes. Una camarera se acercó y, sin dudarlo, Edgesot pidió algo caliente y contundente para ambos. Izuku se recostó en su silla, exhalando. Aún le dolía el cuerpo por el entrenamiento incansable, pero tenía que admitir que se sentía bien simplemente sentarse y respirar. ¿Tu novia no es Mirko? Preguntó Izuku intentando iniciar una conversación. Edgesot sonrió con suficiencia y arqueó una ceja. Sí, tienes razón en que no es ella. ¿Qué te hizo adivinar eso? Ella no parece tu tipo, dijo tímidamente. Edgesot rió suavemente, negando con la cabeza. Mirko es un gran héroe, pero tienes razón. Nuestras personalidades no encajan del todo. Ella es, digamos que es un poco más atrevida de lo que estoy acostumbrado. Izuku asintió, tomando un sorbo del té que le habían puesto delante. Creo que estaría demasiado impaciente contigo, admitió. Eres preciso y táctico, y ella es una fuerza de la naturaleza, terminó Edgesot por él, con un tono divertido. Es imparable en la batalla, y lo respeto. Pero no, mi novia valora la paciencia y la estrategia tanto como yo. Aún así, somos amigos. La expresión de Edgesot se suavizó un poco mientras bebía su té. Mi novia me mantiene con los pies en la tierra, admitió. Me recuerda que la vida es más que solo el trabajo de héroe. Izuku escuchó atentamente, fascinado por la idea de que un héroe profesional de élite encontrara un equilibrio entre su deber y su vida personal. Es genial, dijo. Supongo que es importante tener gente así. Alguien con quien volver a casa. Hubo silencio durante unos 30 segundos antes de que Izuku pensara en algo. Edgesot bebió un poco de té mientras Izuku hablaba. ¿Es Ryukyu, no? Dijo sonriendo mientras Edgesot abría mucho los ojos y comenzaba a toser levemente. Edgesot dejó rápidamente su té, tosiendo un poco mientras se recomponía. Izuku observó con una diversión apenas contenida cómo el héroe ninja, normalmente sereno, intentaba recuperar la calma. Esa es una suposición interesante, dijo finalmente Edgesot, con voz tranquila, aunque sus ojos delataron su momentánea sorpresa. Izuku sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante. Entonces, tengo razón, ¿no?
Edgesot suspiró, negando con la cabeza. No he dicho eso. Pero no lo negaste, señaló Izuku, con los ojos brillantes de curiosidad. Ryukyu tiene sentido. Es fuerte, tranquila, estratégica y, bueno, transmite una sensación de serenidad. Edgesot exhaló por la nariz, cediendo finalmente. Vale, vale. Sí, soy Ryukyu. Pero no lo digas a nadie. Preferimos mantenerlo en privado. Izuku asintió con entusiasmo. Claro. No diré ni una palabra. Dudó un segundo antes de añadir. De verdad que es genial. Parece que trabajarían bien juntos, tanto dentro como fuera del trabajo de héroe. Edgesot esbozó una pequeña sonrisa cómplice. Ella evita que me pierda demasiado en el trabajo. Y me aseguro de que se tome descansos cuando los necesita. Nos equilibramos mutuamente. Izuku lo asimiló, dejándolo penetrar. Era fácil pensar en los héroes como esas figuras intocables que solo existían para luchar contra los villanos y salvar el día. Pero en momentos como estos, recordaba que también eran personas. Personas que habían vivido, seres queridos y cosas más allá del heroísmo que los hacían quienes eran. La comida llegó, humeante y fragante, y ambos se lanzaron a ella. El calor de la comida se instaló profundamente en los músculos cansados de Izuku y, por un rato, el estrés del entrenamiento y las preocupaciones por Ida se desvanecieron. ¿Y tú, Izuku? Preguntó Edgesot, usando los palillos con soltura. ¿Hay alguien especial en tu vida? No, no lo creo, dijo, agarrando un trozo de carne. O sea, creo que no. Tengo algunos amigos y amigas, pero, sinceramente, no me considero tan interesante. No lo digo por menospreciar, pero soy un poco soso. No creo que las chicas me incluyan en su lista de chicos con los que salir. Edgesot lo observó un momento antes de tomar un sorbo de té. Te vendes barato, Izuku, dijo con calma. Quizás no lo veas, pero otros sí. Eres decidido, tenaz y siempre te esfuerzas por ser mejor. Esa dedicación no pasa desapercibida. Izuku soltó una risita, frotándose la nuca. Te lo agradezco, pero no creo que nadie me vea así. Solo soy, yo. Edgesot sonrió levemente con suficiencia. Y aún así, has llamado la atención de gente muy poderosa, tanto héroes como villanos. Créeme, esa presencia no pasa desapercibida fuera de la batalla. Además, si me conocieras un poco, yo mismo sería muy insulso. Aún así, tengo una mujer guapísima y alguien a quien le gusto por lo que soy. Así que, no lo pienses así. Además, cuando ganaste el festival, la cámara te enfocó, y estabas hablando con, Edgesot contó con los dedos. Creo que eran como 3 o 4 chicas, así que, como dije, no te veas así. O sea, solo llevo contigo 3 días y diría que eres un chico bastante interesante, dijo sonriéndole. Yo, creo que nunca lo había pensado así, admitió Izuku, dejando la comida. Siempre he estado tan concentrado en hacerme más fuerte, entrenar y asegurarme de no quedarme atrás. Simplemente asumía que la gente me veía como un héroe en formación adicto al trabajo, no, se sonrojó ligeramente, sin querer terminar la frase. Edgesot arqueó una ceja, divertido por la repentina incomodidad de Izuku. ¿No que? ¿Alguien digno de admiración? Izuku se rascó la mejilla, riendo nerviosamente. Bueno, sí. O sea, sé que me respetan como compañero de clase, quizá incluso como rival en algunos casos, pero, románticamente, no lo creo. No valdría mucho en todo. Edgesot dio un mordisco a su comida, masticando pensativo antes de hablar. Te sorprenderá, Izuku. A veces, la gente te nota mucho antes de que tú los notes. Rayos. Nunca pensé que saldría con Ryukyu hace 5 meses. Y aquí estamos. No te subestimes. Edgesot agarró otro trozo de pollo y se metió en su mente. Madre mía. Este chico se tiene poca estima. Ganó el festival deportivo en todas las rondas, carreras de obstáculos y batallas de caballería. Obtuvo la puntuación más alta en la historia del examen de ingreso a la UA. Tiene una peculiaridad increíble y tiene un montón de amigos, según la frecuencia con la que suena su teléfono durante nuestros entrenamientos. Hay algo psicológico en juego. Es imposible que un chico como él, con todo esto, se comporte así después de todo. Me pregunto si fue un trauma o algo así de niño. No voy a presionarlo. Todavía no. Eso es otra cosa que tendré que arreglar. Edgesot miró a Izuku de arriba abajo y pudo ver que era una de esas mezclas de adolescente tímido y seguro de sí mismo. Un poco como él de joven, pero a veces tenía mucha más confianza en su apariencia o en su valía. Era extraño. Siguieron comiendo en silencio cuando Edgesot recibió un mensaje. Se sonrojó al ver que era de Ryukyu.
El mensaje decía: salí temprano del trabajo. ¿Ya casi terminas? Me siento muy solo. Seguido de una imagen muy picante. Edgesot exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza con una pequeña sonrisa mientras escribía una respuesta rápida. Edgesot. Ya casi termino. Ceno con mi becario. Llegaré pronto. La respuesta llegó casi instantánea. Ryukyu. Ah, ¿tu becaria? No me hagas esperar mucho, o tendré que ir a buscarte yo mismo. Una mujer tiene sus necesidades. Y yo te necesito. Pero puedo esperar un poco. Edgesot exhaló lentamente, sacudiendo ligeramente la cabeza mientras guardaba el teléfono en el bolsillo. Ryukyu sin duda sabía cómo mantenerlo alerta. Tomó otro sorbo de té, aclarándose la garganta antes de volver a concentrarse en la conversación. Por suerte, casi habían terminado. Izuku continuó comiendo, ajeno a la nerviosa respuesta de Ryukyu. El joven héroe, aún asimilando la conversación, se encontró reflexionando sobre las palabras de Edgesot. No estaba acostumbrado a oír tantos elogios sobre su valía, sobre todo en el ámbito de las relaciones. Le resultaba extraño verse no solo como un héroe en formación, sino como alguien con más que ofrecer más allá de su don y ambición. Edgesot, al notar la expresión pensativa en el rostro de Izuku, volvió a carraspear. Veo que lo estás pensando, dijo con una leve sonrisa. Simplemente no te compliques demasiado. No tienes que cambiar quién eres para atraer a los demás. Ya vas por buen camino. Hizo una pausa, y el humor se desvaneció poco a poco de su voz. Lo aprendí a las malas de joven. Solía concentrarme demasiado en impresionar a los demás, pensando que era la única manera de que me notaran. Pero en cuanto dejé de preocuparme y empecé a centrarme en ser yo mismo, bueno, las cosas cambiaron. Y no solo en el amor. Edgesot dejó su tarjeta sobre la mesa y la camarera se la quitó para pagar la comida. Intenta que las cosas fluyan con naturalidad, chico. Intenta que no te moleste, porque eres bastante interesante. No dudes de ti mismo. De todas formas, no te esfuerces demasiado. En fin, todo irá bien. Sigue con tu entrenamiento, pero no dejes que te consuma. Y quizás, solo quizás, tómate un tiempo para disfrutar de ser tú mismo. Eres un buen chico, Izuku. No lo olvides. Izuku también se levantó, sonriéndole al héroe. Gracias, Edgesot. Haré todo lo posible por recordarlo. De acuerdo. Vuelve a la agencia. Tengo asuntos urgentes que atender y sabes quién es, así que no me preguntes, dijo Edgesot, mirando a Izuku. Izuku asintió, intentando mantener una leve sonrisa a pesar de la extraña sensación en el pecho. Entendido, Edgesot. Regresaré. Gracias de nuevo por el consejo. Edgesot le indicó que se fuera con un gesto, centrando su atención en su teléfono por un momento. No hay problema, chico. Solo no le des demasiadas vueltas. Tienes todo lo que necesitas justo delante de ti. Solo recuerda vivirlo. Su voz era cálida, aunque con un aire de firmeza. Izuku asintió de nuevo, alejándose de la mesa. Al salir del restaurante, el aire fresco de la noche lo recibió, e Izuku estiró los brazos, disfrutando de la tranquilidad de la ciudad. Quizás tenía razón. Haría todo lo posible por ser mejor. Edgesot, que iba en dirección contraria, sacó su teléfono y llamó a Ryukyu. Ella contestó rápidamente y su voz llenó los oídos de Edgesot. Hola, cariño, la voz de Ryukyu era juguetona, aunque con un toque de impaciencia. Empezaba a pensar que me harías esperar eternamente. Edgesot rió suavemente, apoyándose en el edificio. Ya casi llego. Acabo de terminar con mi becario. Ya sabes cómo es esto. Una buena comida no se puede apresurar. Ajá, respondió Ryukyu, visiblemente inconforme. Bueno, date prisa. Me apetece un poco de atención. Y no me refiero a la que se da en una pelea. Añadió un tono burlón a su voz, sabiendo que lo irritaría. Llamaron a su puerta, lo que la sorprendió. Se acercó, abrió la puerta y el Gesot estaba allí, apoyado en el marco. Ryukyu parpadeó sorprendida por un momento, antes de que una sonrisa burlona se dibujara en sus labios. Vaya, eso fue rápido. El Gesot ladeó ligeramente la cabeza, con los brazos cruzados. Dijiste que no te hiciera esperar. Me tomo mis misiones muy en serio. Ryukyu puso los ojos en blanco juguetonamente antes de hacerse a un lado, dejándolo entrar. Eso es lo que me gusta de ti. Edgesot entró, y la familiar calidez de su apartamento lo recibió. Era un espacio acogedor pero moderno, que equilibraba el trabajo de su heroína con su vida personal. Un aroma ligeramente floral flotaba en el aire, probablemente proveniente de una vela encendida en la encimera.
Ryukyu lo abrazó y sonrió con suficiencia mientras se inclinaba hacia él. ¿Entonces me vas a prestar atención ahora?, preguntó. Edgesot sonrió con suficiencia, rodeándola con sus brazos y acercándola. No sería un gran héroe si ignorara una llamada de socorro, ¿verdad?, murmuró contra su oído, con voz suave y divertida. Día 3 de pasantía de héroe alrededor de las 3 p.m. Izuku se mantuvo firme frente a Edgesot, quien se encontraba frente a él. Gran Torino se mantuvo a un lado. Él e Izuku habían entrenado un poco más, pero lo acortaron para asegurar que Izuku tuviera energía para más tarde y para lo que tenía planeado. Muy bien, chico. Este dispositivo demuestra lo rápido que puedes transformarte. Le pedí a uno de mis inventores que me hiciera este objeto de apoyo para ver qué tan rápido podía transformarme, pero esto será para ti ahora. Cámbiate de poder rápido, dijo apuntándolo. Izuku activó la cubierta completa lo más rápido que pudo y escuchó un pitido del dispositivo. Edgesot miró el dispositivo con expresión de satisfacción y se lo mostró. 2:48 segundos. Gran Torino sonrió con suficiencia. Buen trabajo, chico. Han pasado unos días y has reducido el tiempo de recarga en 0,12 segundos. Impresionante, pensándolo bien. Izuku sonrió radiante ante el elogio, sintiendo una creciente sensación de logro. Gracias, Gran Torino. He estado intentando concentrarme en el ritmo, dijo con voz decidida. Edgesot asintió con aprobación. No está mal, chico. Pero siempre se puede mejorar. En fin, pasemos a asuntos más urgentes. Saldremos de patrulla. Más bien, vamos a luchar contra verdaderos villanos. Escucha. Sí, no tienes licencia, pero si son matones y ladrones de poca monta, los profesores como Gran Torino y yo podemos supervisar, y esa es una forma de entrenamiento perfectamente legal. Así que prepárate. Vamos a Ciudad Osu para tu entrenamiento. Es más probable que haya delincuencia allí que aquí. A Izuku le dio un vuelco el corazón al mencionar Ciudad Osu. Le hizo pensar en Ida. Le hizo pensar en Stein, el asesino de héroes. Se hizo a un lado por ahora. Sí, señor. ¿Cuándo nos vamos? En un par de horas aproximadamente. Queremos estar allí cuando sea más tarde para que haya más delitos, dijo Edgesot. Espero que estés listo, chico. Esto va a ser divertido, dijo Gran Torino. Izuku respiró hondo, tranquilizándose. Ciudad Osu. Sabía que el lugar conllevaba un gran peligro, pero también sabía que esta era una valiosa oportunidad para mejorar, tanto como luchador como héroe. Gran Torino le sonrió con sorna, al ver la determinación en sus ojos. Bien. Empiezas a pensar como un profesional. Ahora, vamos a comer algo antes de salir. Lo último que necesitamos es que te desmayes en medio de una pelea. Edgesot asintió. De acuerdo. Necesitarás la energía. Le dirigió a Izuku una mirada breve pero aprobatoria. Nos vemos aquí en una hora. Trae solo lo necesario. Izuku hizo una rápida reverencia. Sí, señor. Dicho esto, se apresuró a prepararse. No solo estaba emocionado, sino concentrado. Se le había dado una oportunidad y no la dejaría escapar. La Liga de Villanos. Mientras tanto, la noticia del reciente ataque en Osu llamó la atención de la Liga de Villanos. Se acercaron a Stein en la azotea de un edificio cercano, buscando reclutarlo para su causa. Tomura Shigaraki, siempre ambicioso, no tardó en presentar su oferta. Únete a nosotros, Stein. La voz de Tomura rebosaba determinación mientras intentaba atraer al asesino de héroes a su grupo. Juntos, podemos derribar el sistema que glorifica a los falsos héroes. Stein, sin embargo, no se dejó convencer por promesas vacías. Entrecerró los ojos y preguntó con voz fría. ¿Cuál es tu motivación, Tomura? ¿Qué te motiva? La respuesta de Tomura, aunque cargada de odio hacia la sociedad, no convenció a Stein. El asesino de héroes, profundamente decepcionado por el razonamiento superficial de Tomura, lo dejó claro. Paralizó a Kurohiri con un movimiento rápido antes de hundir su espada en la carne de Tomura, inmovilizándolo contra el suelo. Eres débil, gruñó Stein. Te falta convicción. Hablas de destrucción, pero te falta la fuerza para llevarla a cabo. Un Tomura enfurecido, impulsado por su odio, obligó a Stein a retroceder, destruyendo su cuchillo en el proceso. Al chocar, la ira de Tomura se desató, explicando que deseaba destruir la sociedad porque alababa a Olmigas. Stein, con su mente aguda al reconocer un deseo similar en las palabras de Tomura, se suavizó un poco. Somos iguales, murmuró intrigado. Ambos buscan destruir el presente. Pero tú sigues siendo demasiado débil.
La pelea se calmó cuando Stein explicó su propósito: derramar sangre para reformar el sistema. Saltó del tejado y desapareció en la ciudad. Su misión aún estaba clara en su mente. Tomura se burló de él, pero Kurohiri defendió las acciones del asesino de héroes, afirmando que Stein había tenido un impacto positivo en las ciudades que había atacado. Frustrado, Tomura se volvió hacia Kurohiri con ojos fríos. Libera al Nomu. Con Izuku, Edgesot, Gran Torino e Izuku estaban sentados en el tren. El traqueteo rítmico de las vías llenaba los momentos de silencio entre ellos. Izuku volvió a mirar su teléfono, esperando una respuesta de Irida, pero no hubo respuesta. Una sensación de vacío se apoderó de su pecho. Deseó haber estado más tiempo a su lado, pero al mismo tiempo, sabía que ya había hecho mucho. Aún así, algo en el silencio de Ida le incomodaba. Estaba a punto de guardar el teléfono cuando, al otro lado de la ventana, un destello naranja iluminó la oscura ciudad. Los pasajeros se quedaron atónitos al oír una explosión que destrozó un edificio en el corazón de Osu. Las llamas lamían el cielo, proyectando sombras amenazantes contra el horizonte. Entonces caos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un monstruoso gnomo se estrelló contra el lateral del tren, con su grotesca figura sobre los aterrorizados pasajeros. En su enorme garra, un prohéroe ensangrentado colgaba flácidamente, inconsciente o algo peor. Los gritos estallaron por toda la cabina cuando el tren se detuvo bruscamente. La repentina sacudida casi desequilibró a Izuku. Atrás. Gritaron Gran Torino y Edgesot al unísono. Sus instintos de batalla se activaron al instante. Gran Torino se lanzó hacia adelante, un borrón de movimiento al golpear el brazo del gnomo, obligándolo a soltar al héroe herido. El pro se desplomó en el suelo del tren con un gruñido, mientras la sangre goteaba sobre la fría superficie metálica. El gnomo emitió un chillido gutural y giró su grotesco rostro cosido hacia Gran Torino. Sus músculos se abultaron al agitar el brazo a una velocidad inhumana, con la intención de aplastar al anciano héroe. Pero Gran Torino fue más rápido. Se impulsó contra las paredes del tren, rebotando de un lado a otro, esquivando cada golpe como si predijera cada movimiento de la criatura. Mientras tanto, Edgesot no perdió tiempo. Se transformó en una delgada navaja de sí mismo, abriéndose paso entre los asientos del tren y golpeando los tendones del gnomo, con el objetivo de incapacitarlo antes de que pudiera causar más daño. El ataque apenas frenó a la criatura. Era resistente y su carne se regeneraba casi al instante. Izuku, paralizado solo por un instante, apretó los puños. «Muévete, maldita sea. Deja de ser un cobarde», pensó. «No te quedes atrás, Deku», dijo Edgesot mientras atravesaba a la bestia una vez más. Gran Torino rebotó contra las paredes del tren a una velocidad increíble, golpeando al gnomo una y otra vez, obligándolo a retroceder. Luego, con un potente placaje, lanzó a la criatura directamente fuera del tren, estrellándolos contra el costado de un edificio cercano, con Edgesot persiguiéndolo. Izuku estaba recordando su lucha contra el gnomo en la USG. «Tengo que irme. Mejorar», pensó, levantándose y saltando del agujero en el lateral del tren. Miró a su alrededor y no los vio. «Maldita sea». Activó Holt y echó a correr. Con el asesino de héroes. Stein se alzaba sobre el paralizado prohéroe, nativo. Su espada ensangrentada brillaba bajo las luces parpadeantes de las calles de Osu. Explosiones crepitaban a lo lejos, lanzando brasas al cielo nocturno. El caos en la ciudad crecía, pero era desenfocado y salvaje. No se parecía en nada a su propia obra. La destrucción sin propósito no tiene sentido. Stein estaba listo para terminar su trabajo cuando el sonido de unos pasos pesados lo interrumpió. Se giró justo cuando una mancha azul apareció en el callejón. Tenbia Irida. El chico patinó hasta detenerse, con los motores silbando por el calor acumulado. Todo su cuerpo temblaba de rabia, su respiración era pesada e irregular. La mirada de Stein lo recorrió rápidamente. Los puños apretados. La mirada perdida y desenfocada. La emoción que le subía por el pecho. «Te mueve la venganza», dijo Stein, casi decepcionado. «Eso te hace indigno». Tenbia apretó los puños. Ignoró las palabras, su ira ardía. «Ahora soy Ingenium», proclamó con la voz llena de furia. «Y te detendré en lugar de mi hermano». Stein apenas reaccionó. Dio un paso lento hacia adelante. Su katana ensangrentada brillaba bajo las farolas. Patético. Y entonces, sin decir una palabra más, se abalanzó. Su espada cortó la garganta de Tenbia con precisión mortal. Tenbia esquivó y rugió. «Esto es por Tensei». Encendió sus motores y se lanzó hacia adelante, balanceando su pierna en una poderosa patada. Pero Stein fue más rápido.
Con un movimiento fluido, saltó por encima del ataque, girando en el aire. Su bota, puntiaguda y mortal, se estrelló contra el hombro de Tenya, haciéndole tambalearse hacia atrás. Antes de que Tenya pudiera reaccionar, Stein lo derribó, golpeándole la cabeza con una fuerza brutal. Tú y tu hermano son débiles, dijo Stein con frialdad. Ninguno merece ser llamado héroe. El dolor recorrió el cuerpo de Tenya cuando la espada de Stein se clavó en su hombro. Su visión se nubló, pero su ira ardía. Ingenium, ya no puede ser un héroe, espetó Tenya. Por eso, te mataré yo mismo. Con Izuku. Las piernas de Izuku se impulsaban hacia adelante mientras corría por las calles de Osu, devastadas por la guerra. El aire nocturno se llenaba de sirenas, gritos y el rugido distante de Nomu. Su relámpago verde crepitaba a su alrededor, y cada ráfaga de poder lo impulsaba hacia adelante. Su mente estaba acelerada. Gran Torino, Edgesot, ¿dónde están? Seguramente se enfadarán porque bajé del tren. Al doblar una esquina, vio a un grupo de civiles refugiados tras un coche volcado. Manual, el mentor de Ida, estaba entre ellos, con el rostro desencajado por la frustración. Y Ida se fue solo, le decía Manual a un héroe cercano, con desesperación en la voz. Intenté detenerlo, pero no me escuchó. Simplemente huyó. El corazón de Izuku se encogió. No. No, no, no. Todo encajó en un instante. Ida no solo estaba de luto. Había estado planeando esto. Izuku apretó los dientes. Para alguien tan inteligente como yo. Soy un idiota por no haberme dado cuenta antes. Izuku activó Holt a máxima potencia, envolviendo su cuerpo con un resplandor verde brillante y crepitante. Izuku no dudó, giró bruscamente y se lanzó hacia adelante. Su mente estaba concentrada en un pensamiento aterrador. Fue tras Stein. El recuerdo de la expresión de Ida durante el almuerzo afloró. Su sonrisa forzada, la forma en que apretaba los puños bajo la mesa, la ira en sus ojos. Izuku debería haberlo visto. Debería haberlo detenido. Ahora lo único que podía hacer era rezar para que no fuera demasiado tarde. Con la mancha hirida, Stein sacó su espada del hombro de Tenya y la lamió, activándose su don al instante. El cuerpo de Tenya quedó paralizado. Solo pudo observar, impotente, cómo Stein alzaba su arma. Esto es lo que les pasa a los héroes falsos, murmuró Stein, preparándose para el golpe mortal. Una repentina onda expansiva explotó en el callejón. Antes de que Stein pudiera reaccionar, una mancha verde lo embistió con un puñetazo devastador. El asesino de héroes salió derrapando hacia atrás, con las botas raspando la piedra. Los ojos de Tenya se abrieron con incredulidad. Izuku. Izuku estaba frente a él, con los puños apretados, mientras una electricidad verde crepitaba por todo su cuerpo. Su mirada era aguda e inquebrantable. Ida, estoy aquí, dijo Izuku con voz firme. Te salvaré. Stein se enderezó, frotándose los labios con la lengua mientras observaba al recién llegado. Sus dedos se flexionaron alrededor de su espada. Interesante. Dime, muchacho. Te he visto en las noticias en varias ocasiones. El incidente del villano del lodo. El incidente de la USG. El festival deportivo. Eres fuerte y, aún así, elegiste contenerte ante un hombre que ha matado a muchos. ¿Por qué? La respiración de Izuku era regular, pero su mente iba a 1000 por hora. Stein tenía razón. Ya había visto a Izuku antes. Se había forjado un nombre gracias a su determinación pura, pero aquí, ahora, no se trataba de reconocimiento. Se trataba de salvar a un amigo. No soy como tú, dijo Izuku, con los puños brillando con relámpagos verdes. No lucho para matar. Lucho para salvar gente. Como si fuera a salvar a estos dos. Declaró señalando a Native y Ida. Activó Holt y en un abrir y cerrar de ojos, agarró a Native y Ida y los alejó del combate. Miró fijamente a Stein mientras este empezaba a reírse entre dientes. Eres digno igual que Olmios. Declaró, desenvainando ambas espadas. Stein estaba a punto de abalanzarse, pero Izuku le levantó 3 dedos. 3 segundos. Es todo el tiempo que necesito para detenerte. Podría hacerlo más corto, pero no busco una fuerza excesiva, dijo, impulsando a Holt al máximo. Stein entrecerró los ojos. 3 segundos. Se burló, apretando las espadas con más fuerza. Arrogante. Izuku no respondió. En cambio, su rayo esmeralda lo envolvió, iluminando el oscuro callejón con un resplandor eléctrico. Sus músculos se tensaron, su concentración se agudizó. No estaba fanfarroneando. Había analizado los movimientos de Stein, sus patrones de ataque. 3 segundos eran suficientes. Stein se lanzó hacia adelante.
1. Izuku desapareció en un relámpago verde, reapareciendo junto a Stein antes de que pudiera reaccionar. Giró su cuerpo en el aire y le asestó una patada aplastante en las costillas. El asesino de héroes gruñó mientras era lanzado hacia un lado, estrellándose contra la pared de ladrillos con suficiente fuerza para romper la piedra. Pero se recuperó rápido. Stein se rebotó contra la pared y aterrizó de pie, con la mirada fija en Izuku. 2. Izuku fue más rápido. Reapareció detrás de Stein, a punto de lanzar un puñetazo. Su puño impactó con fuerza en la espalda de Stein, enviando otra onda expansiva por el callejón. Stein tosió, apenas logrando rodar antes de que Izuku pudiera seguirle el paso. Sus reflejos eran increíbles, pero Izuku ya lo había tenido en cuenta. 3. Izuku avanzó velozmente, apareciendo frente a Stein justo cuando el villano se estabilizaba. Echó el brazo hacia atrás, lanzando relámpagos en espiral alrededor de su puño, cuya energía pura distorsionaba el aire. Florida una gran explosiva. El puñetazo impactó con fuerza en la mandíbula de Stein, levantándolo del suelo. La fuerza impulsó al asesino de héroes hacia el cielo, estrellándose contra una pared con un estruendo ensordecedor. Polvo y escombros cayeron mientras Izuku exhalaba, y su relámpago se atenuó. 3 segundos. Tal como lo prometió. Saltó y sacó a Stein de la pared y se dejó caer sacando un poco de cinta de resistencia para atarlo. Mientras Izuku aseguraba la cinta de resistencia alrededor de los brazos y piernas de Stein, mantuvo sus sentidos alerta. El asesino de héroes era peligroso, incluso cuando estaba sujeto. Stein gimió, con la cabeza inclinada hacia adelante antes de alzar la mirada para encontrarse con la de Izuku. Sus ojos carmesí ardían con algo indescifrable. No rabia ni desafío, sino algo casi parecido al respeto. Soltó una risita. 3 segundos. No mentías. No eras un niño arrogante, eras un niño seguro de ti mismo. Izuku apretó las ataduras. Te lo dije, no buscaba una exageración. Miró a Iida y a Native, asegurándose de que aún estuvieran conscientes. Iida parecía conmocionado pero consciente, con los puños apretados a los costados. Native seguía débil, pero respiraba con normalidad. Dejó caer a Stein y corrió hacia los dos heridos. Puso una mano sobre Native y un tenue resplandor verde apareció alrededor de su cuerpo, proveniente de Cell Surge, mientras observaba a Iida con la otra mano. Se dio cuenta de que ambos seguían paralizados y se giró hacia Iida. La respiración de Iida era entrecortada, y su cuerpo seguía inmovilizado por el don de Stein. Sus ojos brillaban de emoción, frustración y culpa. Había venido buscando venganza, pero en cambio, fue Izuku quien lo salvó. Una vez más. Iida, insistió Izuku, con la preocupación reflejada en su voz. ¿Estás bien? Iida apretó la mandíbula. Quería moverse, levantarse, luchar. Hacer cualquier cosa menos quedarse allí, indefenso. Pero su cuerpo se negaba. Yo fallé, murmuró con amargura. Dejé que la ira me controlara. Me puse en peligro, y peor aún, puse en peligro a otros. Sus puños, aunque paralizados, temblaban levemente a sus costados. No merezco ser salvado. La expresión de Izuku se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. Eso no es cierto. Apoyó una mano tranquilizadora en el hombro de Iida mientras ese familiar resplandor verde aparecía alrededor de su cuerpo. Querer proteger a alguien a quien amas no está mal, Iida. Pero arriesgar tu vida por venganza, eso no es lo que hace un héroe. Tienes que recordar que no tenemos la autoridad para hacer esto, al menos no todavía. Fue entonces cuando Izuku lo comprendió. Dios mío. Acabo de eliminar al asesino de héroes sin licencia. Edgesot y Gran Torino se van a cabrear, dijo con cierta preocupación. Los ojos de Iida se abrieron de par en par al darse cuenta Izuku, pero su rostro permaneció serio. ¿Eso es lo que te preocupa? Preguntó, con la voz aún tensa por la parálisis. Acabas de derrotar al asesino de héroes en 3 segundos, ¿y ahora piensas meterte en problemas? Izuku rió nerviosamente, frotándose la nuca. Bueno, sí. O sea, no es que me vayan a meter en la cárcel ni nada, pero Gran Torino probablemente me dará un sermón hasta que se me caigan las orejas. Suspiró, negando con la cabeza. Aún así, tenía que hacerlo. Stein dejó escapar un suspiro áspero desde el suelo, con el cuerpo aún atado por la cinta de resistencia. HMPH, se burló, con los labios ensangrentados curvados en una sonrisa burlona. Puede que seas imprudente, pero entiendes el poder y la responsabilidad. Su mirada penetrante se dirigió a Iida. A diferencia de él. Iida se tensó ante el comentario, sintiendo una creciente culpa.
Las palabras de Stein, a pesar de su naturaleza malvada, tocaron una fibra sensible. Había venido a Osu para vengarse de Stein, pero había fracasado, no solo al derrotarlo, sino también al mantenerse fiel a lo que significaba ser un héroe. Izuku entrecerró los ojos. Ya basta, dijo con firmeza. Iida es más héroe de lo que tú jamás serás. Solo se perdió por un segundo. Se giró hacia su amigo con una expresión más suave. Pero eso no significa que no puedas encontrarlo de nuevo, Iida. Los motores de las piernas de Iida se estremecieron mientras recuperaba lentamente el control de su cuerpo. La parálisis estaba desapareciendo, gracias a que el temporizador del don de Stein se agotaba y a los efectos residuales de la habilidad de Izuku, la explosión celular. Exhaló bruscamente, y sus dedos finalmente se cerraron en puños. Izuku, gracias, murmuró Iida, con voz tranquila pero llena de sinceridad. Gracias por sanarme y gracias por sacarme de ese lugar oscuro. Antes de que Izuku pudiera responder, un profundo estruendo llenó el aire. El sonido distante de explosiones sacudió la noche, seguido por las estruendosas sirenas de los héroes y los servicios de emergencia que se acercaban. La batalla en Osu seguía en su apogeo, con Nomu atacando por toda la ciudad. Izuku volvió la mirada hacia la destrucción distante. Necesitamos poner a Native y a Stein a salvo, dijo, ayudando a Native a incorporarse. Gran Torino y los demás héroes deberían llegar en cualquier momento. ¿Creía que lo habías curado? Preguntó Iida, poniéndose de pie. Izuku asintió. Sí. Pero curarlos no significa que pueda despertarlos de un desmayo o de un knockout. Dijo, agarrando a Native por encima del hombro y a Stein por el otro. Iida asintió, comprendiendo, aunque seguía maravillado por la habilidad de Izuku. Incluso después de todo, Izuku seguía de pie, cargando con el peso de los demás sobre sus hombros. Literalmente. Empezaron a trotar hacia el final del camino y, una vez que llegaron, su nativo les dijo. Gracias, chicos, y disculpadme por no haber podido ayudar. Izuku se dio una palmadita en la espalda mientras miraba al otro lado de la calle. Está bien. No te preocupes. Stein empezó a reírse entre dientes mientras miraba a Native. Tú y ese maquinista no están ni cerca del nivel de este chico. No son dignos. Él sí lo es. Ya sé tu nombre, Izuku Yagi. Pero, ¿y el nombre de tu héroe? Izuku se detuvo en la calle con Iida. Me llamo Deku, ¿y a qué te refieres con digno? Solo intento hacer mi trabajo de salvar a todos y asegurarme de que se sientan seguros. La risa de Stein, aún ronca y baja, se oyó en la distancia mientras Izuku miraba hacia atrás. Sus ojos carmesí los miraban fijamente, y su voz destilaba una retorcida satisfacción. A eso me refiero, Deku, dijo Stein saboreando el nombre. ¿Te importa un bledo el dinero, la fama, la fortuna? ¿Te importa la gente que necesita un ídolo, un héroe, y alguien que los haga sentir seguros? Eres uno de los pocos que son dignos y verdaderos héroes. Eso es bueno. Llegaron a la intersección, donde se reunían los demás héroes. Gran Torino, Edgesot, Endeavor, Manual, Frostflare y Shoto intentaban controlar la situación. Izuku vio que Frostflare congelaba los edificios para apagar los incendios en su interior. Fue entonces cuando a Izuku se le heló la sangre. Deku. Gritó Gran Torino. Empezó a caminar agresivamente hacia él mientras el Gesot hacía lo mismo, y ambos parecían enojados. Espera. ¿Puedo explicarlo? Dijo, levantando a Native y dejando a Stein a un lado. La mirada de Gran Torino se intensificó al detenerse frente a Izuku, con las manos en las caderas. ¿Explicar? Explicar. Acabaste con el asesino de héroes sin refuerzos ni licencia. Tú sabes más que eso, jovencito. Edgesot, con el rostro desaprobado, se cruzó de brazos. ¿En qué estabas pensando al entrar así? Podríamos haberlo controlado. Iida se interpuso entre los dos héroes e hizo una reverencia al instante. Por favor, no se enojen con Deku, señores. Él es la razón por la que estoy vivo, y yo soy la razón por la que tuvo que intervenir. Es mi culpa, dijo, empezando a llorar. Shoto corrió hacia el grupo, frunciendo el ceño mientras observaba la tensa escena. ¿Qué pasa? Preguntó con voz tranquila, pero con un deje de preocupación. Su mirada se movió entre Gran Torino, Edgesot, Iida e Izuku, percibiendo la fricción en el aire. Gran Torino ignoró a Shoto mientras miraba fijamente a los dos héroes en entrenamiento. Al diablo con esto por ahora. Tenemos peces más gordos que pescar, dijo Gran Torino apartando la mirada de Izuku antes de propinarle una patada en la cara. Pero ese mocoso fue imprudente. Dijo mientras Izuku se frotaba la cara haciendo un ligero puchero. Sí, señor.
Iida miró a Izuku, con la culpa nublando su expresión mientras se secaba las lágrimas. Yo, no debí dejar que la ira me dominara así. Vine aquí para derrotar a Stein, para vengar a mi hermano. Pero no pensé. Casi me pierdo. Izuku le dedicó una suave sonrisa y le dio una palmada en el hombro. Iida, no fallaste. Solo te perdiste un momento. Pero ahora has vuelto. Sigues siendo un héroe. Iida se secó la cara, asimilando las palabras de Izuku. Gracias, susurró con voz temblorosa. Tenía miedo de fracasar, de decepcionar a todos. Pero, me ayudaste. Me sacaste de esta situación. Justo cuando la tensión entre Izuku y los héroes alcanzaba su punto máximo, un repentino y profundo estruendo llenó el aire. Un gnomo volador y herido apareció de repente, elevándose hacia ellos a una velocidad sobrenatural. Agarró a Izuku con una fuerza aterradora, arañándolo con su monstruosa forma mientras ascendía hacia el cielo nocturno. Izuku estaba fuertemente agarrado, pero activó Holt y envió rayos de electricidad desde sus manos hacia la criatura. Pero no pasó nada. ¿Me estás diciendo que esta cosa es inmune a mi electricidad? Tampoco puedo activar la cubierta completa en esta cosa, o causará daños materiales generalizados, dijo mientras se alejaba del grupo. Izuku. Gritó Ida, pero ya era demasiado tarde. El gnomo ya estaba demasiado lejos, y Gran Torino, furioso, se lanzó a perseguirlo. Pero la bestia era veloz. Su velocidad y agilidad le impedían seguirlo. El corazón de Izuku se aceleró mientras forcejeaba para liberarse del agarre del gnomo. La sangre de la criatura goteaba de su herida ocular, salpicando el rostro de una heroína cercana. Esta retrocedió, limpiándose con asco, solo para quedarse paralizada al sentir el escalofriante escalofrío de la parálisis comenzar a sentarse. Stein, observando desde la distancia, sonrió sombríamente. Sus ojos carmesí se posaron en la chica y el gnomo, reconociendo una oportunidad. Con un movimiento rápido, lamió la sangre del rostro del héroe. La parálisis afectó al gnomo al instante, y su cuerpo se paralizó en el aire al perder el control del vuelo. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par cuando el gnomo comenzó a descender. Sin dudarlo, Stein, que se había liberado de sus ataduras, reveló un cuchillo oculto en su cinturón. Se movió con precisión letal, clavando el cuchillo en el costado de la criatura, matándola antes de que pudiera estrellarse contra el suelo. Izuku, aturdido, apenas logró ponerse de pie cuando el cuerpo del gnomo se desplomó. El peso de la caída provocó un temblor en el suelo. Cuando el enorme cuerpo del gnomo se estrelló contra el suelo, enviando ondas de choque a través de la tierra, Izuku luchó por estabilizarse, respirando con dificultad. Miró a su alrededor, con la mente acelerada, cuando de repente sintió una mano sobre su hombro. Stein lo había inmovilizado, su agarre férreo, sujetándolo mientras sus ojos ardían de fervor. ¿Te crees un héroe? La voz de Stein era baja y venenosa. Sus palabras se deslizaban por el aire tenso. Porque lo eres. Edgesot y Gran Torino observaron a su estudiante mientras Endeavor se preparaba para atacar. No, espera, Endeavor. Deku sigue ahí. Stein se irguió, con una presencia imponente, mientras los enfrentaba a todos. Su máscara, antaño símbolo de anonimato, cayó al suelo, revelando su rostro imponente y aterrador. Sus ojos ardían con furia desenfrenada mientras se alzaba, desafiante, contra los héroes reunidos. La sed de sangre en su postura era palpable, y a pesar de su superioridad numérica, un escalofrío recorrió la espalda de todos. Estoy aquí para purificar la sociedad, alzó la voz de Stein, impulsada por una furia apasionada. Para librarla de los falsos héroes que plagan este mundo. Hago esto por una causa noble. Por quienes realmente merecen ser llamados héroes. Izuku se quedó sin aliento cuando la mirada de Stein se desvió y sus ojos se fijaron en él. Como este chico, dijo Stein, apuntando con su cuchillo a Izuku con convicción. Él no es la plaga. Es la cura. Es un verdadero héroe del futuro. La mente de Izuku dio vueltas cuando las palabras de Stein lo golpearon como un martillo. Ahora estaba claro. Stein creía en él. Pero la sola idea inquietaba a Izuku, pues sabía lo peligroso que era este hombre. Sus ideales, por retorcidos que fueran, tenían un poder devastador sobre ellos. Sin embargo, solo hay un hombre digno de ese título. Su mirada se endureció, fijándose en todos los demás con desdén. Olmigas. El único héroe verdadero en esta miserable sociedad. Sus palabras estremecieron a todos. Incluso Endeavor vaciló. Su expresión ardiente se desvaneció por un instante ante la convicción de Stein. Sus palabras hirieron más profundamente que cualquier espada.
Son todos unos idiotas, atrapados en sus propias mentiras, espetó Stein, con la voz llena de desprecio. Intenten detenerme. Atacúenme. Acepto el desafío. Durante un largo y tenso instante, nadie se movió, paralizado por la abrumadora fuerza de las palabras y la presencia de Stein. Pero entonces, con una tos repentina y violenta, el cuerpo de Stein se quedó rígido. Se tambaleó hacia adelante, con la sangre manándole de la boca y la respiración entrecortada mientras el dolor de las costillas rotas finalmente le pasaba factura. Estoy limpiando este mundo, un héroe a la vez, gruñó Stein, con voz baja y amenazante. La tensión en el aire alcanzó un punto álgido, la energía crepitaba con incertidumbre, hasta que finalmente, el cuerpo de Stein cedió por las heridas internas que había sufrido anteriormente. Su respiración se volvió entrecortada, sus movimientos se ralentizaron al sentir la realidad de sus costillas rotas perforando sus pulmones. Verlo tosiendo sangre y desplomándose en el suelo fue el último acto de desafío que pudo realizar. Y con eso, cayó inconsciente, derrotado no por los héroes que lo rodeaban, sino por la incapacidad de su propio cuerpo para resistir el daño que le había infligido. Gran Torino exhaló profundamente y relajó ligeramente su postura. Se acabó, murmuró, pero las consecuencias de las palabras de Stein persistirían mucho después de que esta batalla terminara. El impacto de la filosofía del asesino de héroes los perseguiría a todos, resonando en sus mentes mientras daban los siguientes pasos para recuperar una sociedad dañada por sus acciones.